Suscríbete a la Panterita. Deportivo, muy buenos días. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludos a todos. Dani Chu, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Bueno, emocionante ayer el partido con un show completo, ¿verdad? De todo. Expulsado, penales atajados, apagón de luces. Trinidense llega a su primera final de Copa Paraguay. Juegan hoy Libertad y Nacional. Estos sí ya conocen lo que es jugar la final, ¿verdad? Sí, así arrancaba el partido justamente con las imágenes que vemos en TV del penal. A los casi 4 minutos de partido, penal a favor de Guaraní, codo de Salcedo al rostro de Richard Prieto, protestaron mucho los de Trinidense, inclusive fue amonestado el jugador y llegó el primer penal a favor de Guaraní. Todo parecía favorable el escenario para el equipo aborigen, buscando la posibilidad de ponerse en ventaja ya de inmediato en el compromiso. Ni bien sintió el impacto, ya cayó Prieto. Ahí va Camacho. Trata de patear entre el medio y un poco levemente hacia la izquierda y ahí estuvo Zamudio. Le pega fuerte, ¿eh? Se pega fuerte. Que mucha gente te decía eso, Fabio. Justo que Guaraní llegó mucha gente. Muchísima gente llegó. Así le pasa. Se va a creer en el equipo y después termina como ayer entrando al campo de juego, Y ¿no? recordando el último partido ante Olimpia que jugó de local, no había llevado tanta gente. No. Como... Y el hincha opina estuvo terrible. ¿Sí? Sí, mucha gente que cuestionaron, pero... ¿A quién le cuestionan? A todos. A todos, sí. A todos los jugadores. Ya no escuché que apuntaron contra de Munar, pero sí contra los jugadores por esta nueva derrota y eliminación. Pero Guaraní no está acaso para clasificar a la Libertadores ahora. Y ahora mismo no, o sea, está empatado con Nacional. Depende pero de necesita Nacional. Que tropiece el equipo. O sea, se puede quedar sin nada. O sea, Exacto. con la Sudamericana. Teniendo todo para buscar un cupo en la Copa Libertadores. Estamos con Alfredo Serafini, el gusto de saludarlo, líder de la raza. Alfredo, ¿cómo te va? Alfredo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Hola. Estoy en una parte donde tengo poca señal, pero salgo y ya te escucho bien. Perfecto. Bueno, a ver, ahora sí te escuchamos muy bien. Contanos un poco qué fue lo que pasó ayer, la impresión que tienen ustedes con respecto a lo acontecido. Y bueno, no pudimos, como se dice, apoyar al equipo como debía de ser, pero lastimosamente no nos esperamos esto, esperamos otra cosa de los jugadores, esperamos otra cosa. Y una decepción total, el equipo nos decepcionó. En el segundo tiempo llega el segundo gol de Trinidense y ahí ingresan dos aficionados. Uno de ellos pudo ingresar al campo, el otro fue controlado ya inmediatamente. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Cómo ingresaron? ¿Vos viste cómo ingresaron estos hinchas? No, y es para pedirle a los jugadores que pongan garra, que pongan nuevo, porque como te digo, no esperábamos no esperábamos otro resultado, porque nos pusimos las pilas para ir a apoyar al equipo y hay algunos jugadores que no tienen que estar en el club. Hay muchos jugadores que no aman la camiseta y estamos cansados también de eso. Cuando se acercan a hablar con ustedes, Muñoz y Cáceres, Raúl, ¿eso le transmitiste a ellos? ¿Le nombraste a los jugadores? ¿Quiénes son esos jugadores a los que vos apuntás como que no pusieron todo de sí? Y acá hay jugadores, el paquete de Sarki que le trajeron, por ejemplo. Son jugadores que no tienen que estar, no sé, Romeo no moja la camiseta, hay días que le salen bien las cosas, hay días que no, se le dice las cosas, se enoja, no quiere que se le grite. Y no sé, creo que la directiva tenía que hacer un seguimiento a los jugadores, porque según informamos tenemos informado que no están bien entre ellos, no están bien. Y no sé qué pasa con los dirigentes, ¿verdad? Porque ellos tenían que hacerle un seguimiento a los jugadores, porque todos dependíamos de Guaraní ayer para clasificar, para llegar a una final más. Pero lastimosamente nos decepcionaron. ¿Vos ves, tenés información, decís de que hay diferencia entre los jugadores, que el grupo no está muy unido? Y según informaciones sí tenemos. ¿Y a qué se debería eso? No están unidos. ¿Y por qué eso, Alfredo? Y eso no sabría por qué era, pero esa es la información que tenemos, que hay un grupo que no le quieren a los otros jugadores y así están. Pero eso no tiene que pasar, porque ellos vienen
a cobrar buena plata en Guaraní, ellos tienen que mojar la camiseta. Nosotros no sabemos si están al día o no, eso ya no va al caso, ¿verdad? Pero ayer tenían que demostrar otra cosa ellos. Y cuando va la policía también a hablar con ustedes, ¿qué les pidió? ¿Por qué se demoró tanto para retomar el partido, Alfredo? No, y nos pidió calma, pero nosotros queríamos hablar con los jugadores, pero no se acercaron, solamente se acercó Raúl Cáceres y Popi y el otro central, no me acuerdo quién a que se acercó, no me viene en mente, pero solamente queríamos hablar con los referentes más grandes, ¿verdad? Camacho, pero tampoco se acercaron. Paul Rivero, que no tiene que venir a jugar en Guaraní. Una lástima a esos dirigentes que le trajeron a Paul Rivero, a Sarkis. No puede errar 2 penales en un partido. Alfredo, pero no pueden esperar otro momento para reclamar, porque sabrá que está mal generar incidente, invadir cancha, parar un partido. No solamente esto apunta hacia usted o hacia la barra de Guaraní o hacia la hinchada, sino que hacia todos los clubes. Eso no corresponde. Tendría que haber otra circunstancia para plantear el reclamo que ustedes creen que tienen razón en los que piden. No, creo que es el momento de demostrarle también lo que nosotros sentimos por la camiseta. Porque en otros momentos en donde ellos practican, nosotros todos trabajamos, hay algunos que hacen su trabajo, muchas cosas, dejan el lado para ir a verle a tu club. Sí, tenés razón, pero sí. No está bien parar un partido, un espectáculo. Y el nerviosismo que tenemos, ¿verdad? Porque nosotros no esperamos que tengamos otra cosa, sin desmerecer a Trinidense. Felicitaciones a los jugadores que mojaron la camiseta, y así se juega un partido si querés algo. ¿Y qué van a hacer de ahora en adelante? Y no sé, hablar con los dirigentes, con los jugadores. Porque acá terminó el campeonato para Guaraní. Estamos mal estamos. ¿No crees que por el acumulativo pueda pelear todavía el equipo, así como dijo Raúl Cáceres, que tienen 3 finales a partir de ahora? Y Nacional está encima de nosotros por 2 goles, y Olimpia viene remando también, a 3 puntos nomás estamos. ¿Y no crees Pero que el nosotros equipo... queríamos un campeonato este año, pensábamos llegar a la final de la Copa Paraguay, sería lindo para Guaraní, para la gente de Guaraní sería lindo eso. Para vos el equipo no va a la Libertadores entonces, así como está. Y jugando así, no lo creo. Jugando así no. Tienen que tener otra mentalidad, una mentalidad de ganar. Alfredo, pero, ¿y qué como saben? te digo, nosotros ayer queríamos ganar. Queríamos llegar a la final de la Copa Paraguay. Alfredo, por ¿y eso qué la gente saben? se puso las pilas, nos fuimos en masa, tuvimos muchísima gente de Guaraní estuvo ayer. ¿Qué saben de la posible salida de Camacho, que interesa a Cerro? Y no sé si Federico Santander va a continuar. ¿Saben algo ustedes? No, nada. ¿Y con el Solamente presidente por las hay redes contacto? sociales, pero no, hasta el momento nada. Yo creo que Camacho tiene que dar más, es un buen jugador de Camacho. Buen jugador, pero a veces él solo también no puede. ¿Y quiénes están definitivamente en tu lista pasando en limpio? Dijiste Sarkis, Romeo Benítez, que se enoja, decís cuando se lo critican, no quiere que se le reclame nada. ¿Qué otros jugadores están también? Dijiste Paul Rivero también. ¿Y otros? Paul Rivero, después el que vino de River. Salomón, ¿no te gusta? Salomón, no, nada que ver. Estaba perdido ayer. ¿Y el técnico dónde está parado así? Yo cuando vino este técnico dije en un principio que no era técnico para Guaraní. Y no es técnico para Guaraní. ¿También consideras que se debe ir el técnico entonces? Claro, tenemos un técnico acá que puede ser mucho mejor para Guaraní. ¿Quién decía, Alfredo? Rodario Duarte, Botellón. Me gustaría verle a Guaraní. Que gane Guaraní. Pero lastimosamente no se le da oportunidad. El mismo Aureliano Torres, que le tiraron y se fue a Olimpia.
Para mí que tenían que darle la oportunidad a Aureliano Torres, jugador de la casa. Pero se maneja mal. Pero veremos qué pasa después cuando termine el campeonato. Pero me gustaría verle a Aureliano ahí. Perdón, te preguntaba si tenés contacto con el presidente de la institución. ¿Qué acercamiento hay con ustedes los de la barra? ¿O no hay ni un contacto? Con el presidente no tenemos contacto. Solamente cuando asumió una vez nos reunimos y nada más. Nunca más. Nunca no nos llamó, no nos dijo que quiero hablar con usted, queremos trabajar con usted, nunca. Solamente por otro señor que está en el club, que no es directivo. Señor que no es directivo. Sí. ¿Quién es el que habla con ustedes? Señor Roberto Leite. Roberto Leite es el que nos hace los pasos para cuando queremos conversar con alguien. Pero con el presidente no. Nada. Ahora, yo con mucho respeto, lo que me parece es que, Alfredo, está todo bien lo que ustedes a lo mejor no estén disconformes, todo eso, pero el tema es el modo y el momento, ¿verdad? El cuándo. Sí, claro, entiendo. A mí me parece que no está bien que ustedes hagan invasión, que tiren cosas, eso no está bien. Claro, sí, entiendo, de ese lado entiendo, pero son cosas que pasan a veces y después ya nos lamentamos, ¿verdad? Pero como te digo, todo ayer teníamos esa ilusión de ganar y llegar a la final. Y para mí que no merecíamos legalmente, porque teníamos un equipo que estaba remando, ¿verdad? Pero como te digo, felicitaciones al equipo de Trinidense, pues se pusieron las pilas y así se hace. Con 10 hombres no le pudimos ganar, teníamos 2 penales a favor y tampoco. Alfredo, es muy probable que del tribunal venga una sanción, por más que se calmó rápidamente, pero esa invasión puede repercutir en todo el grupo de ustedes. Y sí, vamos a ver qué pasa. Ojalá que no, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa sobre eso. Gracias por atendernos, Alfredo, muy amable. Vale, gracias. Alfredo Serafini, líder de la raza en Guaraní. Ayer no está bien, tuvieron que ir jugadores. Fíjate vos que el capitán de Guaraní, ¿verdad? Obi Muñoz. Que no está bien visto por la hinchada, porque el partido que nosotros transmitimos contra Cerro. ¿Cuánto tiempo se paralizó, perdón, Federico? ¿Cuánto tiempo se paralizó el partido? Es que hubo 2 etapas. Primero, el corte de luz. No, eso no nos interesa, hablamos del tema de la barra. Sí, 16 minutos se paró el partido. Por lo de la barra. Por lo de la barra. Y lo de la Otra luz es aparte. Otra vez, 22 minutos. No. Pero ¿cómo normaliza? No, si me deja terminar lo que estaba por decir. El tema del partido con Cerro, tuvieron que ir dirigentes a hablar con ellos. ¿Vos te acordás que no fue Daer, que se fue Juan Alberto Acosta? Por eso cuando te digo una persona que no es dirigente, yo pensé que se refería a él. No le hacen caso ellos al presidente, y el partido no iba a arrancar en el segundo tiempo porque el asistente denunció que le iban a agredir. Guaraní Cerro, cancha de Guaraní. Y después un partido donde vos tuviste, Ariel, rompió en el alambrado y entraron a la cancha. 2 partidos, entraron a la cancha, hicieron un agujero en el tejido y entraron. Creo que Fabio estuvo conmigo aquella vez, ¿no? Darío. En cancha de Guaraní. Y también algunos incidentes, el año pasado estamos hablando, ¿sí? En cancha de Libertad. Todo eso fue muy grave. Sí, pero sí. yo digo, la hinchada de Guaraní así que ya invadió alguna vez el campo de juego. No, es frecuente, es moneda corriente. Y lo peor de todo es que suena normal absolutamente. Protagonizar incidente, ingresar a campo de juego, es como que ¿dónde vamos a ir? Nos dice el jefe. ¿Y fueron ya ellos sancionados o no? No recuerdo. Pero Ellos naturalizan. habían sido sancionados en aquella gresca con la gente de Libertad en la Copa Paraguay Claro, del año pasado. pero yo digo porque estas no recuerdo. la otra vez lo del Cerro tuvieron que entrar dirigentes a hablar. Si no le hacían caso a Mira, Muñoz. la cantidad de antecedentes allá, es cierto. Lo de Por eso. Sudamérica también, o sea, es
Es muy normal, o sea, frecuente que... Y hace poco en Libertad el escándalo de la represión que hubo Sí. para los hinchas guaraní también, ¿verdad? Sí. Claro, pero allí más fue una reacción ante la fuerza de medida del De los cascos azules. azul que le tiró a una mujer que estaba ahí cerca. ¿Mm? Inclusive hace poco cuando charlamos con el comisario Luque dijo, ¿y que quieren que hagamos eso? Y vieron cómo terminó. O sea, hasta utilizó como un ejemplo malo, pero también hubo incidentes con entonces el equipo visitante de aquel partido. A Fernando Fernández le quisieron pegar en pleno campo de juego, dice Johnny. Una vez. O sea, bueno, Sí, hay muchas. la están sacando barata. Es más, ahora inclusive el mismo Alfredo Serafini decía, queríamos convocar a otros referentes, el caso de Camacho, porque estuvo primero Raúl Cáceres, Rodrigo Muñoz, después se acercó Román, que es joven. Ahí están todavía. los dos. ¿Qué es lo que van a solucionar? Porque hablan con los jugadores. Y vos ¿O sabés qué es lo que ellos van a solucionar si hablan con los dirigentes? Que demasiado Y que saben de vos ponga fútbol huevo y... No, yo pido huevo. Que Trinidad por eso puso. Apretarle, no hay otra cosa. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Apretarle? generarle Una miedo. vez, una vez un técnico, Sí, sí. un técnico brasileño que le pegaron. Pero no eran ellos todavía. Esta era generalmente de Lambaré, la barra, aquel anterior barra. ¿Cómo se llama el técnico brasileño que tenía anteojos? Era medio... Herón, algo así, ¿no? No, Herón fue el anterior. Un técnico psicólogo, llaman ahora. Y a él le pegaron, le pegaron una patada ahí en cerca del vestuario después de un partido. Y ahí le despidieron al pobre señor. Pero esto se está volviendo costumbre en la hinchada de Guaraní. Sí, es que más allá, ellos quieren justificar, más allá que Alfredo dijo se nos fue de las manos, la reacción no correspondía, pero quieren justificar de esta manera el hecho de ir a apretar a los jugadores porque eso es lo que querían. Más allá del bajo nivel que mostró Guaraní, jugando 11 contra 10 ya, el segundo tiempo empezó así. Empezó el partido, fue expulsado de la Cruz y Guaraní no podía empatar. Bueno, tenemos a Raúl Cáceres, Pablo de Múner, Víctor Zamudio, la gran figura del arquero, ¿verdad? Que tapó 2 penales. 2 penales en 90 minutos, hay que ver, ¿eh? ¿Quién? José Arrúa, el técnico de Trinidense, y el hincha Pina de Guaraní. Hago una pregunta. Si Libertad es el campeón, ¿qué pasa? Si Libertad hoy clasifica, Trinidense va a la Copa Libertadores, ya sea como fase 2 por el acumulativo o fase 1 Y por ahí ser ya vicecampeón. las 3 fechas no tienen ninguna importancia para Olimpia, para... nada, Claro que sí. Claro que sí, igual, porque por el acumulativo va a haber esa pelea, porque en todo caso, lo de por el cuarto lugar. Trinidense, si Libertad llega a la final, Trinidense ya asegura mínimamente el cuarto lugar, si es que en el acumulativo no le alcanza, ¿entendés? Trinidad En el va a la acumulativo- Copa Libertadores, ¿verdad? Sí, Claro, si hoy Libertad gana, Trinidense ya es equipo de Copa Libertadores de Y América. si gana el ¿Y tercer por cupo, qué esa ecuación? Explíquenme, porque yo no, la verdad que no entiendo. Y porque la Copa Paraguay da Paraguay 4. Sí, eso sé. Y Trinidense es mínimo finalista. Sí. Ya Y está. el que puede ser campeón es Libertad, que ya está en la Libertadores. Por ende, Ah, claro, va sucediendo. Sí, claro, del segundo- es más, para que también la gente entienda, supongamos que Trinidense ya hubiera sido equipo donde está Cerro ahora. Equipo, entonces iba a ir el tercero. ¿Se entiende? Pero ya al ser Trinidense, entonces Trinidense tiene la vía de la Copa Paraguay como Paraguay 4, entiéndase, repechaje fase 1. Y si Trinidense, que acaba de perder el puesto contra Olimpia y está por debajo de Guaraní Nacional, mete un sprint y gana, va a ir como Paraguay 3. Y ahí el cupo 4 queda o para Nacional, Guaraní u Olimpia. No, ahí queda para el tercero de la Copa Paraguay. de los perdedores de semifinales. Ah, cierto, hay un partido. Hay un partido que se tiene que jugar, tercer puesto. No, el cuarto lugar de la Copa Libertadores. Sí, va para el tercero de la Copa Paraguay. No, y entonces queda fuera Olimpia, entonces. Pero Olimpia ahora mismo está fuera de la No, y Libertadores. Nacional. Y Nacional Tercero. puede quedar fuera si es que hoy pierde el partido de tercer puesto y pierde el tercer puesto en la No, acumulativa. claro, pero Nacional tiene mucho para estar. Pero el que ya está es Trinidense. Ahora ¿Y hay que Guaraní? saber. Recién le escuchamos al Pero, se jefe me de la perdió- barra y están... Se me perdió el tema de cómo sería el duelo tercer y cuarto puesto para el cuarto lugar de Copa Libertadores. Eso suponiendo que el campeón y el vice... Ya o sea, están clasificados. que Trinidense... No, por eso. claro. Pero que Trinidense lo tenemos claro, afuera, por se eso. me perdió porque es una situación lejana todavía. Claro, o ¿verdad? sea, Está Nacional y A Guaraní ver, arriba de Trinidense. Vos ahora agarrar la página Sí. de la Conmebol y dice
capítulo Copa Libertadores 2024 Paraguay, dice Sí. Libertad, Cerro Trinidense. Con Trinidense no sabe en qué fase de repechaje. Entonces, Nacional, Guaraní y Olimpia tienen que pelear por ese último cupo, pero último desde lo cronológico, porque ese último puede ser el Paraguay 3. Pero si... Claro, por eso, pero está más lejos eso, ¿verdad? ¿Qué Es pasa? una hipótesis. Si Nacional es campeón de la Copa Paraguay, si hoy clasifica a Nacional y le gana la final a Trinidense, y en el acumulativo Guaraní es el que queda, o Olimpia es el que queda, ahí Trinidense no se va a la Libertadores. No, pero por eso Libertad. Ni siendo vicecampeón. Claro, pero por eso Claro, estamos por eso diciendo está que lo de hoy Libertad, lo de por Libertad. eso. Están los dos Se escenarios. empezó, Claro. se empezó con el tema si Libertad gana, Por eso. Trinidense va a la Copa Libertadores directamente. Claro. Algo que, por ejemplo, dijo Chiqui Arce. Lo único que lamento cuando dejó Rubio Ñu, ellos estaban a un punto de clasificar la Copa. Lo único que lamentamos en todo esto es lo que pusieron de dinero, el trabajo que hicieron y no han podido clasificar a un torneo internacional. Fíjate, Trinidense, Pero, de la nada. ¿qué importancia cobró al final la Copa Paraguay, verdad? Y justamente Que para en darle algún esto. momento acá lo debatimos, dijimos tenían que darle mayor premio a los equipos que lleguen o sean campeones, ¿verdad? Pero imagínate ahora, ya no es lo solamente campeón, hasta el vicecampeón o el que clasifica a la final, ya cambia el juego de movimientos de clasificación de los equipos paraguayos. Y justamente porque sabían de las críticas. ¿Cuál era una de las críticas? Si ya la final se la miraba de reojo, decían, pues, ¿qué juegan ese partido de tercer puesto? Imagínate que el partido, por eso le dan el premio hasta el tercer puesto, sabiendo que había una gran chance de que los equipos del acumulativo hagan bis en la Copa Paraguay. Hasta el partido de tercer puesto iba a tener una valoración, recordando que desde este año le da un cupo directo a la Copa Libertadores. Repercusiones. No estuvimos a la altura de la situación. Ellos jugaron como un partido Raúl Cáceres. definitorio y nosotros no. Tuvimos chance, no la aprovechamos y ellos fueron certeros cuando tuvieron la hora de atacar. Siempre se puede, tenemos plantel, tenemos capacidad. Solo falta convencerse de la cabecita de que somos un buen equipo, que tenemos buenos jugadores. Pero bueno, ya está. Ahora a descansar hoy, a hacer el duelo. Y tenemos 3 finales que tenemos que ganarla como sea para clasificar a Libertadores. Hoy el público acompañó y nosotros no, como dije, no tuvimos a la altura de un partido definitorio, de un partido de semifinal de Copa, así es que ellos son los justos ganadores. Tuvimos todo a favor. El partido había arrancado De Muner. a favor nuestro y por X, bueno, no pudimos aprovechar, ¿no?, nuestro momento y de pasar, de controlar el partido, de pasar a ganar el partido, de pasar a tener las mejores situaciones, terminamos el primer tiempo perdiéndolo. Arrancamos el segundo tiempo también con la expulsión, con un jugador más y no encontramos los caminos. Tuvimos otra posibilidad y también la hemos dejado pasar. Fue un partido muy difícil para analizar. Lo único que te puedo llegar a decir en este momento, un momento duro. La verdad que no lo esperábamos, pero bueno, hay que asumir y obviamente cuando hablamos de asumir soy yo el responsable. Contento por el equipo, creo que el equipo se entregó todo hoy. Samudio Arquero. Sabíamos a qué jugamos hoy, que a un paso de jugar la final y nada, contento también. Merece a esta gente ver la final, ¿verdad? Y nada, estamos a un paso de hacer historia. Y creo que la concentración y también del equipo, ¿verdad? Creo que en todo momento el equipo ayudó, te motivó todo el partido y nada, yo estaba ahí atento, concentrado y nada, pude atajar y ayudar al equipo y ganar es lo más importante. A un paso Trinidense estaba para lograr hacer historia y nada, vamos por esa copa. Trinidense jugó como una familia, peleó en todos los campos, nunca se entregó y es un mérito y una felicidad muy grande para el plantel que tal vez en clausura no pudimos sumar lo que queríamos sumar. Tenemos todavía 3 partidos más, pero bueno, era el camino también que queríamos con Copa Paraguay, llegar a la final y poder también pelear esa final. Guaraní mal, El hincha opina. con 2 penales errados, un hombre más y no salió nada. Ahí está horroroso, ¿no? Es una partida de inútiles. Hoy
El equipo. Lamentable. Jugadores, no le pido que le tengan amor al club, le pido que le tengan respeto, por favor, boludo. Y que dirigentes, si se quieren, hagan que corran los jugadores, no pueden estar caminando en estos partidos, carajo. Una alegría le pedimos. Culpa a los jugadores. 2016 no tenemos nada. Una vez más. Y no jugamos a nada, no jugamos ni a nada. No se puede jugar así. Una vergüenza como jugar, no corren nada. El partido, los jugadores guaraní una vergüenza. Total, ellos van a seguir cobrando su dinero y no hacen nada por el equipo. Sin técnicos, sin jugadores, sin dirigentes, desastre está Guaraní. ¿Qué vamos a opinar? Guaraní no juega nada. Da lástima. Una vergüenza, todo una vergüenza. De todo. No se salva uno, hoy no se salva uno. Falta de respeto total al hincha de Guaraní, la forma que jugaron los jugadores. No vale tica, macho, o sea, todos juegan, todos que se vayan todos. Macho Cruzano, Maya Barrio Obrero, inútil. No tienen vida, no tienen alma, no tienen amor a la querida institución aurinera. ¡Date, Pupi, andate! Y lamentable, nunca he visto al equipo de Guaraní jugar así. Hoy vinimos con tanta ganas de llegar a la final una vez más en la Copa Paraguay y creo que los jugadores no sienten lo mismo que el hincha siente, que llegar a una final más sería salvar el año, pero no le dimos a nadie. Bueno, así las cosas en Guaraní. Caliente el tema, ¿verdad? Caliente el tema. Cerrando un mal año, donde por lo menos la Sudamericana la pasó, pero tuvo mucha inestabilidad. O sea, ¿por qué salió Rodrigo López, en aquel momento? Nunca explicaron por qué. No, pero... Lo dejó a un partido de clasificar a la Sudamericana, que después vino Pumpido, clasificó el partido con Huracán. Siempre se hablaba del estado físico de los jugadores. Era una cuestión que estaba ahí, pero que nadie públicamente lo decía, ¿verdad? Que tampoco superaron, porque sigue siendo todavía un tendal de herido Guaraní. Partido a partido. De hecho, ayer lo vi a Santander lamentándose en la preferencia. Hace rato no juega Federico. Camacho estuvo parado, Barceló vino después de mucho tiempo también. Hasta Romeo tuvo una lesión que lo dejó, no muchos partidos, pero sí. Pero tuvo también, cierto, le hizo falta. Fuera. Y después llegó Pumpido, y cuando parecía que el equipo iba a levantar vuelo con Pumpido, lo sacaron también. Y empezaron este proceso con... de Muner, desconocido, y yo creo que así como conociendo a nuestro fútbol, conociendo a la dirigencia guaraní, me parece que de Muner también tiene los partidos contados. Me parece, yo no creo que arranque el año que viene. Habría que ver porque el presidente en su momento, hace mucho tiempo, había dicho aquí en la mesa que estaban preparando un proyecto con él. No sé si no. Claro, porque eso es famoso, los técnicos, los presidentes te dicen proyecto y después no. Y tipo Tacuarete me metió unos cuantos triunfos de entrada. Es más, una vez acá hablábamos de los técnicos con Vargas Peña y me tuvo como, me dio lo de Muner, ¿verdad? Que ganaba todo. Y parecía que al llegar cambió todo. Lo de Muner, que comenzó a ganar partidos cuando llegó. 3-4 victorias metió. Claro. Y después... Hay una que le gana bien a Cerro. Ahí él como que se agranda y dice, no, los jugadores están captando mi idea, todo, y después... Y su primera derrota tuvo fue... un 0-4 con Nacional, que fue... Y a partir de ahí... Ahí comenzó a romperse el breve romance. Y no tengo nada contra Muner, ¿verdad? Pero es un técnico más que, como siempre hablamos en nuestro fútbol, es un técnico más que viene de la B de Argentina a dirigir a un grande de Paraguay y no es lo mismo, por más que no tiene mucho público guaraní, es un club exigente. Y de Muner nunca estuvo más allá de creo que cuando arrancó tuvo alguna posibilidad en Argentinos Juniors, donde él fue jugador, pero después en la primera no dirigió. Ese es nuestro mercado. Saba dirige a Cerro y vuelve a Argentina y va a dirigir a Sarmiento de Junín. Gorosito dirige a Olimpia, va a Argentina, dirige a Colón. Así es el tema. Entonces me parece que ya será hora que busque algo local, Guaraní. Bueno, cerramos con ABC TV. Hoy juega Libertad, ya vamos a llegar a los detalles. Y el campeonato, ¿cuándo comienza el torneo? Fecha 20, ¿verdad? El sábado arranca esta fecha con el Olimpia, o con el Ameliano Olimpia, Villa Elisa. Va a ser este partido que va a dar inicio a esta fecha del campeonato. 18:30 el horario de este partido. Y posteriormente General Caballero va a recibir Agua Ireña, choque de promedios, más para Agua Ireña principalmente. La cancha de Sol de América, perdón, habrá sido las más utilizadas. Y 800 partidos ya se juegan ahí. La cancha de Olimpia ahora Villa Elisa. Sí, Ameliano va a ser local ahí. No, yo decía, si ellos cobran por alquiler, ganaron mucho, ¿no? Si cobran por alquiler, digo, porque había un... Ellos y después Nacional, pero convenio, hay un margen muy grande a favor de Sol de América.
Qué linda cancha tiene, lindo pasado. Porque 3 equipos hicieron de local ahí. Ameliano, Resistencia y Tacuarí. Ya no es tan difícil llegar como antes. Resistencia no tanto más en esta recta final porque ya se fue a cancha nacional, pero sí también llegó a jugar partidos ahí como local. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. Arrancó la semana de ofertas en Guairá Pisos. Por toda esta semana, liquidación total en porcelanatos de la marca Portobello en sus distintos formatos y diseños acabados. También liquidamos las losas sanitarias de la marca Kohler de origen americano y Fiori. Así que aprovecha las ofertas y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales de Guairá Pisos. Próximamente, Pollos Don Juan abrirá su nuevo salón de ventas. Prepárate para descubrir un espacio lleno de estilo y variedad. Pollos Don Juan, cada vez más cerca tuyo. La promo como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. Olimpia juega el sábado, ¿verdad? Sí, arranca la fecha con Olimpia, en Villa Elisa. Olimpia Meliano. Y después tener la definición del domingo, la simultaneidad. Exactamente. Ahí estamos para... Entonces fecha FIFA mañana. Sí. Mañana viernes. Sí, sí. Fecha FIFA mañana. Yo no vengo mañana, qué lindo. Entonces no vengo yo mañana. Si tengo fútbol el sábado y el domingo. Qué lindo, mirá. Qué lindo. Mañana no vengo, hoy, Quique. Mañana me toca fecha FIFA. Qué linda noticia. Este me pone pirepona. Está lindo el campeonato, Fabio. Sí, está muy lindo. Están ahí la pelea los equipos. Trinidense que espera que Libertad sea el finalista de la Copa Paraguay para meterse en Copa Libertadores. Lo de Nacional también expectante. Lo de hoy también va a ser un lindo partido. Bravo va a estar hoy. Nacional que viene bien en el campeonato, que le suele hacer buenos partidos a Libertad. Libertad que le está faltando un poco de frescura, ¿verdad? Y así como están las cosas, como decía Gerardo, está para jugar casi el equipo titular, el que viene jugando el campeonato. Muchacho, el arquero Víctor Zamudio, ¿qué historia de vida tiene él? Porque veo que ya es un arquero experimentado. Recorrió ya clubes. Recuerdo algunos clubes. ¿No jugó en Santaniel? De Ciudad del Este, sí, estuvo también. Y grande ya es, ¿eh? Por eso me llamó la atención. Sí. 2 penales atajó. Estoy dudando, pero creo que, no me quiero equivocar, pero creo que es el hermano de Patrocinio. ¿El que era zaguero central de Tacuarí? Sí, que me ayudan los compañeros, pero creo que sí, en cuanto a lo que... Sí, ahí está. Gracias, Johnny. Johnny me confirma. Sí, Patrocinio, que había fallecido, lamentablemente. Él es su hermano, Víctor Zamudio. 36 años. Él es su hermano. Sí. Me gustaría hablar con él porque clave fue ayer. Sí, tremendo. Yo creo que él, atajar un penal antes de los 5 minutos, atajar otro penal y después también durante el trámite del partido fue figura, ¿verdad? Sí, muchísima seguridad, muy buen trabajo. ¿Y cuántos años tiene? Porque 36. Arquero no tenemos acá, no hay arquero en Paraguay. 36 años tiene. 36. Ya tiene 36 años. Él atajó en 3. Sí, en 3 de febrero. Ellos son de Ciudad del Este, originariamente con Patrocinio, junto con Patrocinio Zamudio también, su hermano. Qué pena, porque pese a que es arquero 36 años, ya una edad, ponerle que 40, 41 años puede seguir atajando, ¿verdad? Pero ya es más complicado, más difícil. Ya. Subió con Resistencia 3 de febrero y ahora Trinidense a primera. O sea que estuvo hace poquito en Resistencia, entonces también, cuando subió a la primera de nuestro país. Más intermedia que en primera división. Pero con el 3 creo que militó y atajó. Estuvo en 2 etapas en el Deportivo Capiatá también. Casi nunca siendo titular porque había arqueros que se robaban el puesto, entre comillas, ¿verdad? Y él era suplente en aquellos equipos de Capiatá, 3 de febrero. Y como ya decía Ariel, también Resistencia. Luego Trinidense. Él se quedó con el arco después del problema que tuvo Pablo Gavilán. Él fue sancionado, Pablo Gavilán, por un problema que tuvo con... de doping. Con la ONAT.
porque fue suspendido a través de la ONAD, y ahí Zamudio toma el puesto, alternando muchas veces con Pedro González, pero más Víctor Zamudio que Pedro González, que es arquero de Olimpia, que está también en Trinidense. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Solucionar problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribiros al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. Ya está disponible la TV más grande de Samsung. La nueva TV QLED de 98 pulgadas te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/py. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. En Petrosur recarga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacta y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. 12:06. Estamos en contacto en línea con el señor Víctor Zamudio, arquero de Trinidense. Víctor, ¿cómo te va, será? Hola, Bruno, bien. Señor arquero será, qué bárbaro, qué actuación espectacular tuviste ayer. Sí, muchas gracias, Bruno. ¿Vos sos eras hermano de Patrocinio Zamudio? Sí, mi hermano Patrocinio Zamudio. Hace 6 años que falleció. Ah, mira, vos sabés que lo recordamos con mucho cariño y añoranza, ¿verdad? Porque, ¿te acordás? Era un central. Número puesto. ¿Qué? Pucha, sacaba toda la pelota en taco. El Patrocinio Zamudio. No solo jugaba central, podía jugar lateral izquierdo, una vez jugaba lateral derecho, línea de 3, Patrocinio, era garantía. Eterna dupla con Luciano Vera. Luciano Vera. Luciano Vera. Jugó a jugar con Braulio Armoda. Sí. ¿Verdad? Jugó con Armoda, jugó con Acosta Pera la última parte, pero la buena época de la dupla era con había que pasar por ahí. Luciano Vera y Patrocinio Zamudio. Sí, señor. Sí. ¿Le llegaste a ver, verdad, esa época, Víctor? Sí, claro que sí. Yo solía venirlo en su partido cuando eso. ¿Y cómo te hiciste arquero vos, Víctor? ¿Cómo empezaste? La verdad que siempre me gustaba luego. Porque nosotros estamos 9 hermanos. De esos ya 2 ya falleció, pero todo era hombre. Y yo soy el único arquero que salí de mi hermano. Y Patrocinio, ¿cuál es? Perdón, Víctor, disculpame, Víctor. Víctor, ¿cómo vos ya tenés 36 años, me están diciendo acá los muchachos? Sí, así mismo, 36. O sea, ya tenés un recorrido importante en el fútbol. Y la verdad que sí, creo que jugué intermedia, interliga, en primera, y la verdad que sí. Y decime, Víctor, ¿solés atajar luego penales? ¿Es tu especialidad o ayer estuviste en una noche inspirada? Y la verdad que primera vez que anoche pude atajar en un partido 2 penales. Creo que la concentración, ¿verdad?, siempre te ayuda muchísimo en el partido. Y ayer estuve atento y gracias a Dios pude atajar esos 2 penales. Víctor, ¿cómo es en Trinidense el trabajo con los dirigentes? ¿Tienen todo especificado? ¿Hay una buena plata si es que son campeones de la Copa Paraguay, o el hecho de ir a la Copa Libertadores también tiene su premio? ¿Cómo trabajan en ese sentido con la dirigencia? Y la verdad que muy bien. También por salvar la categoría, ¿verdad? Y también por entrar en la Copa. Creo que ya se habló todo eso y nada más. Eso depende de nosotros, ¿verdad? Entrando en una copa y salvando la categoría, hay una buena recompensa para nosotros, digamos. Y en eso estamos apuntando a eso, y yo quiero que se dé a fin de año. O sea que van a tener 2 premios, uno por salvarse, que ya de hecho ya lo hicieron de antemano, y por clasificar a una copa que podría ser a Libertadores. Víctor, si hoy clasifica a Libertad, ya aseguran un puesto en Libertadores. Y sí, así mismo, si Libertad gana, y nosotros creo que aseguramos ahí una Copa Internacional y de la Libertadores, ¿verdad?
o si no vamos a estar peleando por una copa que ya que sea de Sudamericana, pero queremos la Libertadores. Víctor, ¿y cuál es el secreto de este trinidense? Porque realmente están haciendo muy buena campaña en los dos frentes, siendo un equipo o un club en todo caso modesto. Y la verdad que en un club que pelea por cosas importantes para lograr, ¿verdad? Un club que nunca te hace faltar nada. En ese sentido creo que estamos muy bien, empezando el presidente, ¿verdad? Y queremos también clasificar una copa porque el presidente, su sueño es ese durante la presidencia, ¿verdad? Y queremos hacer esa historia. ¿Qué metas, qué desafíos te propones desde ahora, Víctor? Y nada más lo de siempre, ¿verdad? A trabajar y ayudar siempre al equipo y hacer mi trabajo. Y nada más, para mí no hay límite. Espero seguir creciendo como futbolista y hacer siempre un buen trabajo. ¿Y contrato con Trinidense hasta cuándo tenés, Víctor? ¿Hasta este fin de año? Hasta fin de año ya terminé mi contrato con el Deportivo Trinidense. Fue trabajoso llegar a ese puesto porque antes era de Gavilán, después recibió la sanción, ahí estabas peleando con Pedro González la titularidad, ahora te tocó a vos jugar en la Copa Paraguay, Víctor. Y sí, así mismo es. Creo que uno siempre tiene que trabajar cuando le toque, ¿verdad? En ese puesto sabemos que es difícil, cuando a uno le toca, le tiene que apoyar, y cuando el otro juega, ¿verdad? Claro que tu compañero tiene que apoyar. Nada más de mi parte, cuando no me toca jugar, siempre apoyando a mi compañero, y yo de mi parte cuando me toca jugar haciendo bien mi trabajo. ¿Y cómo hiciste ayer con el primer penal que fue clave para mantener el arco en cero, Víctor? Vos te fuiste a la izquierda, viste que la pelota iba más hacia el medio y hiciste un movimiento con el pie para desviar la pelota. No, con la mano atajé ese, con la mano. Creo que me tiré antes, pero Camacho chutó más hacia el medio. Tuve que abrir mi mano para atajar ese penal. Pero teníamos todo los videos de donde pateaban los jugadores, ¿verdad? Con el preparador arquero mirábamos todo. Gracias a Dios pude que aguantar y atajar ese penal, lo más importante. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por el tiempo. Felicidades. Dale. Muchas gracias y cuando gusten. Víctor Zamudio, arquero de Trinidense. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora.
hora zona norte. Mariscal López esquina Campana, Sanatorio San Sebastián. Bueno, recuerdo, gracias a Raúl Bóveda, Patrocinio jugó en el Club Ciudad Nueva, campeón con la selección paranaense sub-20, con Miguel Cáceres. ¿Se acuerdan de Miguel Cáceres? Sí. Sí. Chico Escobar, otro también. Sí, me acuerdo. Lorenzo Cabañas, también. Un delantero que jugó en Libertad y en Cerro Porteño. Zurdo. Gracias, sí, zurdo, chiquito, encarador. Gracias, Raúl Bóveda, por el recuerdo para Patrocinio, muy querido en el Alto Paraná también. Bueno, estoy viendo lo de Mateo Gamarra, interesa en Brasil. Palmeiras y Gremio lo buscan. A Mateo. A Mateo Gamarra. Entonces, el partido con Flamengo... Y Fluminense. Fluminense también. También, cierto. Porque cierto, Fluminense cierto. lo transfiere ahora a Nino. Y aquella vez era que le habló Dini. Dini fue el que lo abrazó en el Maracaná. Capaz volver un intercambio allí, ¿verdad? Pero sí. Siempre decimos cuando se da este tipo de partido de mucha entidad que, principalmente con los brasileños, y hay ejemplos anteriores, una buena gestión a veces termina desembocando en una transferencia. Pero él viene jugando bien. Él, por ejemplo, Ángel el Romero, último partido, la última muestra nomás hace que mucho tuvimos. ya, pero Ángel Romero hizo un partidazo con Cruzeiro y Iván Piris contra Santos. Un buen partido contra ellos y te echan ojo. Bueno, pero te hacen un seguimiento. Claro. Pero ¿te acuerdas que pero la también irrupción sirve con la irrupción mediática sirve ese tipo de partido. Pasa a Mateo Gamarra porque jugó contra Fly Flu en forma seguida, entonces su oposición fue mucho más grande. Y llevaba en cuenta también que no se achicó ante ellos, y ellos miran que el tipo tiene personalidad. Viene jugando bien. Y también viene jugando bien. Hay una jugada que él se pelea con quien. Hay una jugada que se hace viral, que los hinchas del otro club de Río destacaron. Yo quiero en mi equipo, decían. Hay una jugada que él se pelea con un jugador de Flamengo y los de Fluminense hicieron viral. Él traba, saca lateral, se queja el hombre de Flamengo y él le grita de todo y pusieron así tipo la otra vez por Advíncula. Advíncula fue récord porque todos los hinchas de Flamengo pidieron que vaya a Flamengo después de la final, por el huevo que puso, todos lo quieren en su equipo. Y lo de Mateo Gamarra fue así también. ¿Habrá sido Bruno Enrique o algo así? Uno de esos. Fue viral porque el de Flamengo le fue a pechear y él se le plantó y le dijo de todo y ahí pusieron los hinchas brasileños. Yo no sé si, parece que no nos entendemos hoy. Bueno, casi siempre. Lo que estoy diciendo no es que solamente porque jugó bien contra los brasileños, es que no, me imagino que le hacen un seguimiento. Es un requisito principal. Es como te decía, abre la compuerta para que para que miren, miramos fulano. Pero no creo que le contraten solamente, porque jugó 2 partidos bien y después, ¿cómo juega a nivel local? Los partidos. Yo te entiendo. O los brasileños ya le hacen un buen partido y te van a más transferidos. Yo te entiendo, pero no intervine porque no estoy de acuerdo. Lo que ustedes dicen. Claro. O sea, jugó un partido nomás bien contra Flamengo. Ovalito Díaz tendría que haber estado en el Santos de Brasil porque le hizo 2 goles una vez. O sea, es que vino a buscar los Santos. Bueno, pero no es culpa mía, pero sí. Igual cuando pidió 10 millones de euros. No, 18 parece que pidió. No, pero a ver, en este rol vos no me escuchaste recién, Bruno, porque yo te escuché, yo te entendí, pero yo no intervine porque yo no estoy de acuerdo contigo. Porque tu argumento era, claro, abrió las compuertas, pero está jugando bien a nivel local. Y yo te digo que no. No está jugando bien, hermano, el último partido viene jugando. Espera, después de Fluminense, ¿cuántos partidos tuvo Olimpia? Para que recuerdes que recién en el último partido. ¿Y sabes qué? Gerardo y Johnny son testigos, porque en Villarrica, viste que ellos tuvieron una cercanía que no se suele tener cuando se juega aquí en Asunción. Y el propio Gamarra le dijo a Gerardo... Bueno, a mí no me interesa. Yo he visto el último partido y lo he visto muy bien. Bueno, y sabes que jugó 20 bien partidos. O no jugó bien, o yo estoy loco. No, ¿sabes qué? A tal punto ¿Contra Luqueño jugó bien o no? Respondeme, por favor, te pido. Y respondeme cuántos partidos hubo de Mateo entre Fluminense y Luqueño. Yo no he visto ya el resto de los otros partidos. Bueno, espera. Pero, si vamos a mantener, el debate, Bruno, todo bien con la chance al comienzo... Pero yo te estoy diciendo que no jugó bien, a tal punto que el propio Mateo... Pero jugó horrible, jugó muy mago para descalificar. Hay 2 partidos que jugó mal, pero ahí también entramos que si no lo van a venir a buscar por un partido bueno, tampoco lo van a acechar por 2 partidos malos. Bueno, y hay una pregunta también. Sí. Porque Mateo Gamarra ya jugó bien contra Fluminense el año pasado como lateral izquierdo.
Entonces, el tipo que entiende fútbol dice, la pucha, el año pasado ya contra nosotros bien. Sumarle que ¿verdad? él está permanentemente convocado a la selección y quería cerrar ese punto. Mateo sintió que para esta convocatoria podía correr riesgo, porque lo agarra en un momento que no es bueno. Ahora, solamente yo eso, pero de que pregunto hoy por también. hoy es el activo más importante que tiene Olimpia. Sí, no, estamos de acuerdo. Y eso no cambia 5 partidos malos. No, pero vos parece que querés hacer cambiar. Yo lo que te quiero decir nomás es lo siguiente. ¿Acaso no jugó lo mal todo el equipo? Porque si todo el equipo juega mal, es muy difícil que vos te distingas, es muy complicado, hermano querido. Voy a decir el monólogo con lo de Hugo Fernández. Contra el Luqueño, Olimpia, ¿cómo jugó? Recién destacaste que jugó bien en un equipo que jugó mal. No, yo no dije que jugó mal. No, pero déjame Mateo responder, jugó muy bien. Responder tu pregunta, Zavala jugó bien. Zavala y el arquero. Claro, Espíndola. Sí, son lo que mantuvieron ¿Por qué el nivel, Mateo se había aún con el bajado de bajón ese? general. Claro. A tu favor, Bruno, sumar el partido con Guaireña. Él hizo el gol, él jugó bien también ese partido. 2 partidos, ¿verdad? Pero estamos hablando de un equipo... Pero tiene razón. A tu favor. No, yo le estoy agregando porque yo vi ese partido. No, ustedes no vieron. Ustedes no vieron. No, así no. Espera un poco, ese gol de Mateo, ¿cuánto tiene de Mateo y cuánto tiene de Fino Quieto? Y bueno, la cancha también se llama a sumarle. Pero ¿cómo jugó? Partido que dura 90 minutos, no un cabezazo nomás, hermano. No, ustedes no vieron. Ustedes no vieron. No vieron el partido, no. Yo te digo, Mateo es buen jugador. O sea, es para claro que es buen jugador. Pero no hay hay duda que ellos miran el partido top, que es Fluminense, Flamengo, lo que sea. Eso no hay duda, ¿verdad? Pero estamos hablando de un jugador que ahora está... solamente por eso le van a contratar. Le van a hacer un seguimiento mínimo de 2 años, me imagino. O si no, ningún Brasil va a comprar nomás por... emisarios acá que están chiquearse. Le van a bien, brillante, espectacular, Ariel. Le van a llamar, le van a preguntar, claro. ¿Qué tal yoga cómo es el tema con Mateo? Es buen muchacho, no es picofarrista, algo le van a preguntar de él. Después de la conferencia ayer de Chiqui que estaba, no sé si tendrá ganas de que se vaya Mateo, ¿verdad? Pero sí, es lo que cuenta un Ariel ejemplo, también. Mateo. Claro. Mateo Olimpia le quiso dar préstamo y dijo, no, prefiero quedarme en la reserva, dijo. Al 12 de octubre. Él se quedó de vuelta. Mira, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde que está viniendo? Porque él jugó en 12, pero vino Independiente, ¿verdad? ¿De dónde? Claro, él es del este también. Del norte. Sí. Y bueno, y él se bancó 6 meses en la reserva de Olimpia antes de ir a jugar a préstamo a primera a 12 de octubre y eligió muy bien. ¿Te acordás que le hicimos acá una entrevista por Mateo Gamarra? Así mismo. 12 de octubre. No tenés razón. Ser jugador de fútbol, sino que por la canción, por la música. Por la canción y porque él fue víctima de aquella jugada de muy mal gusto del Hombre de Sol. ¿Se acuerdan? Sí. No recuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un Sol el 12 de octubre donde el jugador de Sol le mete la mano. ¿Cómo se llama el argentino, Miguel? ¿Cómo? Pardo. Matías Pardo. Matías Pardo. Gran maleducado, sí. Claro. 23 años. Y aquella vez charlamos con 23. Mateo Gamarra, jugador del 12 de octubre, y además se le preguntó por el tema de la música, ¿verdad? Del nombre. Pero imagínate, su origen bien humilde. Tiene 23 años, Dani. Pero buena edad. Y el año pasado, el año pasado siendo campeón. Buen cabezazo, ¿no? Él tiene... Ideal para Brasil. Él está para allá, ¿sabes que me atajá y me van a decir, bueno, la pucha otra vez inflando el globo, no? Pero él está para allá a Europa. En Europa quiere el zurdo, es lo mismo que... Pero y de Brasil no puede pegar el salto, Pico. ¿Y Gustavo Gómez dónde está? No puede pegar el salto ni con 40 millones de dólares que le ofreció. No puede pegar el salto. Nombrame uno que haya pegado el salto de Brasil a Europa. Villasanti ahora dice que puede irse a Europa. Y lo está atajando de vuelta, el Gremio lo está apurando, lo quiere Palmeiras. Julio Cáceres tuvo un gran momento en Mineiro, por ejemplo. Gamarra fue a Europa porque era un fenómeno. Parece que desde la Argentina es más fácil que te vayas a Europa que desde Argentina Brasil. vende muy bien a Europa, sí. Aparte pero Argentina. Eso es por el poderío mexicano. Sí. A mí me recuerda el fútbol mexicano. Claro. Hubo una época donde... Ellos tienen tanta competencia interna que Gamarra se va al Inter de Porto Alegre. Rinde bien y no lo van a dejar ir ni ahí. No. Porque ellos pues tienen también el tema del circuito. Te vas 6 meses a Europa después viene a Palmeiras. Esas cosas no quieren ellos. Claro. Los brasileños están llenos de eso. Fíjate que se van al club de Europa y después vuelven. Villasanti, gran figura de Gremio, fue también mencionado, además de la Fiorentina en esa época del fútbol italiano, al mismo Palmeiras. ¿Por qué? Porque el fútbol brasileño puede competirle como comprador, no como el que
ataja una eventual venta. Ni hablar lo que voy a hablar de Gustavo con lo de yo los árabes. ayer miré enteramente el partido con sonidos ahí brasileños. ¿Cómo lo quieren a Arrascaeta en Río? Pero él es más lo que Gabigol todavía. Arrascaeta es, la gente le hace alabanza. ¿Y él hace cuánto ya rechazó un par de ofertas de Europa? También rechazó importante. De hecho, en esto que está tan de moda, que es el famoso ping-pong de los jugadores, hay una parte donde de Arrascaeta dice, no, yo no quiero responder, porque la pregunta era, creo que sus pagos de Uruguay, su ciudad, su pueblo, o Río de Janeiro. Y dijo, no quiero responder. O sea, así arraigado está el charrúa con lo que es Río. Seguimos con el caso Mateo. Los chorizos y cortes parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales. Y en diciembre, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Atención, los jueves y viernes grandes descuentos en Farmaliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, si se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco si se puede. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apóstala, ganar lo cambia todo. Bueno, la primera pregunta es, ¿ya Olimpia lo tiene que vender ahora? ¿O necesita vender Olimpia? No está como para decir, no, vamos a esperar un año más, se proyecte, cueste más, se cotice mejor. Porque el problema es que Olimpia no sabe si va a jugar un torneo internacional o el próximo año. O sea, de que va a jugar, porque ya tiene asegurada la Sudamericana. Pero ayer hablábamos, el formato es un partido. En un partido te puedes ir, como también te puedes meter a fase de grupos que tiene otra exposición. La Sudamericana en fase de grupos no se ve demasiado. Olimpia necesita hacer caja. Y se supone que viniendo una oferta de Brasil y de clubes de la envergadura, de los que se están mencionando, Bruno, no va a ser un monto, no puede ser un monto bajo. Y está lo famoso que solemos decir siempre también en este tipo de circunstancias. Uno no vende cuando quiere también. Es cuando se dé la ocasión, haya oferentes y el dinero de por medio, ¿verdad? El tema es de saber hacer caja en este momento, porque si estamos hablando de Gamarra, estamos hablando de Cardoso, vos vas a debilitar tu plantel. Es cierto, ya decía Federico, están para fichar jugadores, pero hay que analizar bien, no es tampoco una cuestión de... ¿Quién es el suplente hoy de Mateo Gamarra? Y están entre... Se van a Salcedo, a la izquierda, Barreto... sí, Saúl está para volver. Junior y Salcedo. Junior y Salcedo o Romaña. Está Romaña también todavía. Está bien cubierto. Romaña no se sabe sobre su continuidad, eso pero de sí. los que sí siguen están Salcedo y Barreto.
Viene una plata y... ¿Por cuánto lo venderías? ¿3 millones? 3.5. Para arriba. No, pues estoy mirando dónde se origina el tema y se origina en las cuentas de Porto Alegre, de Gremio. Y hablan que Arce lo quiere mucho. Aparece ayer la noticia, a esta hora más o menos. Y habla de 2 millones. Camara tiene que costar más de 3 millones. No, claro. Sí. Salvo que quieran pagar por el 50%. No, por el 50% a lo mejor de los 2 millones. Eso puede ser porque... Ese es buen negocio, claro, pero dice, pase de él está en casa 2 millones de euros. Arce gosta mucho de él. Y esto apareció pero si en Porto Alegre ayer. Puede alcanzar ya los 3 millones de dólares. Sí. Jugador de selección, juegue o no. 800. Creo que va a estar otra vez en la convocatoria. 23 años. Va a estar. Juego aéreo. Zurdo, central, zurdo. Es una joya en este momento para el fútbol actual. Para el fútbol moderno que le llaman, ¿verdad? 4. Yo digo 4. Tiene que saber vender Olimpia a su jugador también. 4 millones de dólares. Pero la necesidad... Y por eso no, pero supuestamente Cardona siempre dice, no, vamos a regalar a nuestros jugadores. No, a mí me dijeron que cuando vino la primera de la Major League Soccer para Fernando Cardoso, Cardona se puso duro. Ah, bueno. Entonces está con ese... A mitad del año. Encima duro. No sé, ahora que tiene que abrir el mercado... Pero hace 6 meses... Porque lo de ayer ya, el capital de ayer que se habló se descartó ya, ¿no? Rápidamente. Ayer hablamos de... lo del Citigroup, Escabone le desmintió a Wilson González, le dijo, pero ¿cómo vamos a traer un capital de ningún tipo si acá no hay sociedades anónimas, no existe la figura? No, creo que ayer ya hablamos inclusive de los o sea, acá, ¿sabes qué? La hago fácil. Acá no tuvo mesa de entrada, ¿verdad? Pero vamos a ir bien al tema. En Bahía entró el City y se hizo asamblea. Y tuvo no sé cuánto, hay que hacer una asamblea una cosa Vasco, muy ¿sabes qué? complicada. Vasco tuvo que hacer una asamblea y fue parejísimo el tema para que entre SAF, pero estamos hablando, por eso ayer hablamos, no se puede pero hablar ahí pues de la eso, legislación por ya eso, le permite, acá no se puede hablar de eso sin legislación. Y porque decían, no, si trae eso ahí Vasco, no, ¿quién va a ser el empresario? Yo sé que hay muchas cosas que parece que acá se maneja como si fuese... Pero, ¿qué parece? No, ya sé, pero ¿qué empresario serio va a decir yo voy a forzar la legislación de ese país? No, al revés debe ser. Bueno, eso no corre por ahora. No. Pero que van a abrir el mercado, sí, pero no con este capital, ni mucho menos con esa empresa. Y yo lo que no sé si esa dureza que mencionabas hace 6 meses se mantiene, porque mira que en 6 meses... Hace 6 meses Olimpia venía de ganar el grupo con mucha autoridad con aquella goleada contra Atlético Nacional. O sea, Olimpia tenía 1/8 de final de la Copa Libertadores y tenía todo el clausura, que era el gran objetivo porque en el primer semestre Olimpia estaba distraído en la Libertadores. 6 meses después, Olimpia fuera de la Libertadores y con la Libertadores 2024 en la lejanía. Uno pregunta, ¿Cardona sigue duro con el tema económico o ahora habrá aflojado? Porque Cardoso ahora ya prácticamente se lo escucha más de jugadores de MLS y ahora lo de Mateo. Y el martes hablamos con Renato Vitar y él reconoció que habló con Aitor García, que le hizo la propuesta al Club Olimpia a través de su gerente o director deportivo. Y ellos decían que están con ese objetivo, que es una buena oportunidad para venderlo. ¿Lo reconoció Fernando Cardoso también la transmisión del Luqueño Olimpia? También. El Luqueño para uno. Reconoció lo de New York City inclusive. Y es momento que se vaya también. ¿verdad? Y eso trató de explicar Renato Vitar en el sentido de que coincidieron las partes en decir que este es el momento. Para que a fin de año se pueda ir Fernando Cardoso a la MLS. Pero Olimpia necesita hacer caja por lo que yo veo, porque si no, ¿cómo va a afrontar todas las deudas? Fichar jugadores. No se puede tener todo, o vendés algo... Pero fíjate, estamos hablando de 2 potenciales transferencias. ¿Hace cuánto Olimpia no transfiere a 2 jugadores? Y ponerle que por lo menos, bueno, con Cardona en esas operaciones, Dani, junte 5 millones de dólares. Y ahí tenés. Y capaz ese sea para levantar... Y con ese solucionar el tema polenta, el de Domingo y pelear la de Bayor. Claro, pero allí necesitarías una caja más modesta para las contrataciones.
Pero ¿hace cuánto Olimpia no vende? A ver, con Cardona Olimpia llegó a vender jugadores. Porque yo me acuerdo y que... Sosa, que fue una operación horrible, ¿verdad? No, pero horrible en todo sentido. Ese fue un Nadie pagó. pase de mano y nadie pagó. Claro. El único que pagó fue Talleres. Y ahí apareció la plata para el resto. Pero y el que se quedó con el porcentaje es Tempeterí y cobró también Tempeterí y Olimpia no sabemos qué pasó. No, Gimnasia y Olimpia fueron así. No, Tempeterí es que salió, o sea, Daniel Campos, ¿verdad? Sí, Gimnasia menos. ¿Se acuerdan cuando asumió Cardona? Dijo que no le gustó porque ya heredó eso. La transferencia de Pita, ¿cómo se hizo también? Él habló que no le gustó el de Pita y que sí le gustó el de Ojeda. Claro, el de Ojeda se hizo bien. Por eso te digo, o sea, y estamos hablando de la era Brunote. Y Cardona está ya hace un par de años. Por eso digo que esa dureza, porque uno sabe al comienzo, y más para despegarte de tu antecesor, pero después es un poco lo de Garnero con el tema del lateral derecho. No, a mí me encanta, y después era, muchachos, lo tomaron muy de forma literal. ¿Qué les pasa? Entonces, va a tener que ir ayornándose. Y yo colocaría también otro factor, el tema, más allá de la edad joven, de ciclos. En el caso de Fernando Cardoso, él debutó joven, él ya tuvo pasantía en Europa. Claro, su segundo ciclo en Olimpia. Sí. Y en el caso de Gamarra, desde el 21 bien. Que está en Olimpia, o sea, él jugó el famoso partido en Brasilia contra Flamengo. O sea, acá mucha gente se acuerda de lo más reciente, pero en ese tema del scouting van a decir, en este partido donde Flamengo le hizo una goleada, Mateo cumplió. Ahora fue uno de los pocos rescatables. Sí. Pobre, porque le entraron de todos lados y sacó alguna de su de cabeza. Internacional, su carta de presentación en Copa Libertadores de América. Sí. Entonces estamos hablando de alguien que jugó 3 Copas Libertadores con Olimpia. O sea, entonces también está desde el jugador, porque el Mateo ahora, seguramente la parte anímica con esto, pero contra Trinidense cuando hace el penal que hace, era, bueno, a ¿por qué no lo vendieron hace 6 meses? Era la reacción de la gente. Y Mateo fue clave en el 2022 para el campeonato, y uno resaltaba también el don de gente de que estaba bien en la cabeza, porque habíamos hecho un enlace con ABC TV cuando él había organizado el partido de la solidaridad en Concepción, y había invitado a sus compueblanos, a Robert Morales, ¿no? Derli se había ido, a Robert Roja, sí. a los que son de la zona, y decimos, mira cuando mucha gente ya, o sea, especialmente los futbolistas con su Instagram para decir estoy acá en Cancún, Moldavia, en Cancún, sí. Y todo esto, se fue a sus pagos para hacer un partido de beneficencia, de solidaridad. Es cierto que tiene a veces, esto ya es del lado futbolístico, un exceso de vehemencia, como que demasiado quiere demostrar que él es malo. Y a veces eso es contraproducente, con amarillas, con rojas, pero yo creo que también colocaría ese aspecto. O sea, no es el famoso juvenil que tiene 20 partidos en primera y el hincha dice, pero todavía no lo disfrutamos. No, estamos hablando de su tercera temporada. Si está del 2021, ¿cuánto tiempo más de contrato le queda? Después, si queda un corto tiempo, que no le pasa a Olimpia, lo que le pasó con Luis Zárate, ¿verdad? Luis Zárate va a ir libre. Y el plus que tiene es que son 3 los equipos brasileños que lo quieren. O sea, en los medios brasileños hablan de Gremio, Palmeiras y Fluminense. O sea, es también porque no es lo mismo que uno nomás esté interesado. Es que vos buscas en los mercados y es difícil encontrar un jugador de su característica, más allá de que en el fútbol argentino pueden haber miles de centrales, pero esa característica, zurdo, buena salida, juego aéreo, ascendencia, más allá que muchas veces ya se cree demasiado ese tema de ser un líder, un sargento, como le dicen muchas veces. Es un jugador que puede darle mucho al fútbol brasileño realmente. Vamos un poco a 10 audios WhatsApp. El hincha de Olimpia, ¿cree que de momento lo quiere transferir o no? O que se venda otro jugador y que a Mateo se lo retenga. ¿Qué dice la gente? 0972-730-730. Audio WhatsApp. 10 audio WhatsApp, por favor. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Yo creo que es el momento, Bruno, así para poder alivianar el tema de las demandas.
Y ahora es el momento porque de la misma forma se puede ir gratis como se fue Luis Zárate. Saladex te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes. Para que te suscribas a la plataforma que quieras, envía Saladex al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladex. Sí, que le transfieran, pero viste este jugador que me entró en vez de este jugador, ¿cómo se llama? El taurón este. Marlon se llama el que entró. Marlon. ¿Por quién está diciendo? Ingresó Marlon por el lesionado, no sé, está hablando de Fluminense. Claro. Que el sacador de pelota. Sí, que no le vio, creo que lo que entiendo es que no le vio bien a ese jugador, no entró bien a ese jugador. No, que ese jugador fue, a ver, o sea, ni los hinchas confiaban en él. Que jugó la final, estamos hablando. Sí. Desde que entró él empezó a tambalear la defensa de Fluminense. Sí. Por eso Bruno le habrá dicho lo que dijo, ¿no? Entrar a cabecear. Rodolfo Ángel es uno de los... Yo creo que es muy arriesgado también el tema de jugarse a que su cotización suba, porque puede tener una lesión, puede no tener un buen arranque de año y se complica todo otra vez. Y prácticamente se pierde ese, ya sea pequeño capital que uno pueda recibir por él. Yo creo que bien o mal Olimpia lo que necesita es renovar su plantel. Y para renovar su plantel es invertir en pagar deudas y a partir de ahí invertir en nuevos valores. Yo creo que esa debe ser la técnica. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Que se vaya, Bruno, que se vaya, porque ahora está en su mejor momento y el Club Olimpia están jugando cada vez peor, que no sea como Roque, que ganó 4 campeonatos y de seguido, y después el club se fue, los jugadores se fueron a la mierda, y ahora para que no sea el malo la película. Ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. Bruno, tenés que saber escuchar un poco más a tus compañeros. Primero Federico quiso hablarte, le dijiste que no te interesaba. Fabio te quiso explicar algo y también respondiste, no me interesa eso. Dani Chun quiso terminar o englobar lo que estaba explicando, también le cortaste. Tenés que darle un poco más de espacio, y si querés venderle a tu jugador tenés que escuchar los pros y contras. No solamente querer aparentar y tapar algo. Cierto lo que te dijo Ariel también, algunas cosas funcionan, y lo que dijo Dani Chun en el ojo. Últimamente ese jugador, nada de nada, así es que si quieren comprarle, tienen que darle ya nomás, ya antes de que se arrepientan esos brasileros. Bueno, muchachos, yo creo que sería un buen negocio para el Olimpia hacer las negociaciones correspondientes con este jugador que está rindiendo alto. Es un muchacho joven que puede aprender muchísimo todavía en un país donde hay jugadores muy técnicos, y acá en nuestro medio no creo que pueda demasiado subir en cuanto a calidad técnica. Él necesita un roce internacional y Olimpia necesita del aporte económico. Bruno, el problema para solucionar en el bolsillo, o sea,
y bailando de club situación estado de ver ande jalero y tela deben de ser jugador en otro plato pero de pase bolsillo esa pero copia un ñanduri y me vende bolsillo. Bruno, a esto que opinan del ancho perfil que llaman a esta hora para opinar en contra tuya, en acortarle. A partir de las 2 recién empieza, a partir de las 4 recién empieza el ancho. A esa hora que llamen. Hola Bruno, mi humilde opinión. Ahora es el mejor momento de Mateo y que se vaya a jugar en otros clubes. Porque con Olimpia no le veo su gran futuro, porque Olimpia cada vez está peor. Que se vaya Mateo, que brille otro lado. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Ya vamos a ir a Cerro a Juama, haremos el cambio de frente, sí, Fabio. No, con respecto a Mateo Gamarra también. Ya desde Independiente dicen que venció una cuarta cuota. Después de todo lo que ya pasó, hay una cuarta cuota ya vencida con el caso Mateo Gamarra, Independiente Campo. Con la deuda. Claro. Coño, vendetta más la jugador y... Sí. ¿En serio me estás diciendo? Sí, en serio te estoy diciendo. Están hablando desde Independiente que ya ahí se viene la cuarta. Ya se canceló eso. No, lo que se hizo es estar más o menos al día. Que ya se OJ mangó la tipo. Sí. Y a lo mejor ahí se cancela todo. Se canceló lo demandado. Sí, pero después quedaron otra vez 2, dijo el presidente, y ahora llegamos a la cuarta otra vez. Bueno, el tema también. ¿Por qué vos te reís? No, me río, no vamos. Simpático que... No, pues Olimpia va a hacer mucha plata, va a hacer por Mateo Gamarra, bueno, mucha plata va a hacer, sinceramente. Tiene que pagar. Y tiene que pagar el equipo. Claro, yo estoy de acuerdo por eso nomás. Sí, ¿cómo? Pobre humilde el club. No, yo estoy con los humildes, gracias, Fabio. En Petrosur recarga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Bruno, que se vayan todos, que se haga una reestructuración nueva, Tito, que se vaya Silva, que hagan un nuevo plantel, que vendan por cualquier cosa. Ya, como dijiste ayer, ya cumplieron su ciclo. ¿Quién sabe cuánto se le pagó para que hablen de la transferencia de ese jugador? Así nomás, entonces ahí le calientan la cabeza a ojo y cobran su porcentaje. Ay, Paraguay, aguante Paraguay. ¿Por qué responderle, Ariel? Vos estás remando coña Lola, yo estoy haciendo venta de publicidad, comisión de jugadores. ¿Quién lo que te da? Que el presidente ni a su jugador no le pague, ni a nosotros no da comisión. Le paga. De estúpido. $15,000 no le paga. Ni a Independiente no le paga. Es comisión, pero nos interesa 3 pepinos. Bueno, ¿quién está? Heriberto Gamarra, presidente, ¿cómo estás? Pero muy bien, Bruno, ¿cómo le va, señor? Bien. ¿Vos ya pagaste alguna comisión por venta de jugadora a un periodista? Decimos la verdad, presidente. No, jamás. Jamás ni... Pagaron ni nosotros, amigos. naranja. Siempre te llamamos, güey. Peleamos por vos, decimos, le llamamos al presidente de Olimpia, pagale, pues, amigo, a Independiente. Ya que dice que cobramos comisión por la venta de Mateo Gamarra a Brasil, ahora dice que vamos a cobrar comisión. Tira pues un $5,000, vamos a hacer un asado acá, presidente. Ojalá que haya ese, ojalá que haya, ¿por qué no? Pero nunca pasó eso. Estamos en la danza de las transferencias, nada más. La famosa danza de las transferencias. Esperan un ratito. Fabio, ¿cómo es la historia? Todavía, Pico, hay deuda, presidente de Olimpia. Ahora ya cayó otra una, porque está por ser vendido, dicen. No sé si te enteraste que hay interés, hablando ya en serio, de Fluminense, de Gremio y de Palmeiras, que dicen portales brasileños mismos. Ayer Wilson González ese día la información, comenzamos a hurgar más y está en la prensa brasileña. No es que nosotros lo estamos diciendo. Sí, yo también escuché algo de eso, ¿verdad? Pero ojalá que sea cierto.
Y con relación a la otra pregunta, sí tenemos todavía un saldo ahí, un saldo de cerquita de los $100,000. Correspondiente a cuántas cuotas sería presidente ahora. 6 cuotas más los intereses. 6 ya. 4 vencidos ya tenemos. Y total es 6. Total 6. ¿Y cuándo lo que se pone al día Olimpia entonces? Aquella vez que hablaron se puso al día, ¿no? Y la última vez, después de mucho barullo que hicimos, cobramos un poquito. Y ahora... ¿Y cuántas cuotas cobraron la última vez, presidente? 3 cuotas. ¿Cuánto? 3 cuotas. 3 cuotas. Y ahora 4 otra vez ya caídas. ¿O caídas? Caídas 4, sí. Y estos 4 es lo que tienen que demandar otra vez para poder cobrar, Tico. Y más o menos así, pero espero que no sea así porque estamos hablando con ¿cómo era? El doctor Jiménez y estamos esperando. Ojalá que no lleguemos a eso. Claro, pero a lo mejor pues, presidente, ya, si es que se va a transferir, entonces se hace una liquidación completa, la plata en mano, toda junta, ¿verdad? Ojalá y debería ser así, más que sea esto último que nos paguen juntos para de tal forma que podamos usar un poco también nosotros en forma ahí en el club independiente, porque todo atrasado que cobramos sirve, ¿verdad? Pero no podemos proyectar nada con eso. Claro, no es lo mismo la plata junta, ¿verdad? No es la plata junta, en las manos con muchas cosas puede hacer. Vos sabés bien, todos sabemos eso, ¿verdad? Pero ojalá que sea así, ojalá. Bueno, presidente, sinceramente te pregunto, ¿no estás arrepentido al final de haberle vendido en ese precio y en ese formato de cuotas a Mateo, viendo lo que hoy él es? ¿O no pintaba cuando él estaba...? O no se puede pues saber también lo del jugador, es muy complicado. No sabes y no podés decir un no rotundo. Si el jugador tiene mucha ilusión, si vos le decís un no, le traes otra vez en tu club, a lo mejor termina, no pasa nada con él, güey. Claro, o se va al club grande y no juega, no sí. Termina de explotar, ¿verdad? Sí. No, supongamos que nosotros le digamos a Mateo, no te vas a ir por esa plata porque nosotros queremos tanto, ¿verdad? Le traemos otra vez nuestro club y ahí ya desaparece, y ni ahí ya no te sirve porque de repente moralmente se cae y es difícil levantarse otra vez. Claro, ya le pasó a muchos clubes muchas veces, ¿verdad? Con muchos jugadores que terminaron frustrados, ¿verdad? Sí, se quedan frustrados. Ahí en clubes grandes yo... de mucha gente que estaban jugando y iban a salir para el exterior, después se le truncó por algo emotivo y ahí terminó la carrera. Pero bueno, realmente no estamos arrepentidos porque estamos felices y que porque también a él le sirve, le va a servir mucho a él. Claro, ustedes al final van a cobrar también derecho de formación y compañía al mecanismo de solidaridad. Sí, vamos a cobrar. ¿Cuánto tiempo él estuvo en Independiente Campo Grande, presidente? 3 años. 3 años. Bastante, bastante. Sí, bastante. ¿Y de dónde es lo que él vino para fichar por Independiente? De un club de Concepción. Tiene un club de Concepción que jugó y creo que la sub-15 y la sub-16, 2 años parece que tiene un club. No me acuerdo el club, cómo se llama. Inclusive la de pasada, ellos ya nos reclamaron la formación también de... cuando vino a Olimpia, pero yo le expliqué que eso no funciona así, tiene que salir afuera para que él reclame su formación. Y ahora sí, por ahí se va, así como están diciendo, el Brasil, donde sea, ahí sí le va a alcanzar a ese club también derecho de formación y de solidaridad. Y Mateo, estando ustedes en intermedio, ustedes le prestan a 12 de octubre, ¿verdad? 1 año. Sí, así es. 6 meses. 6 meses. Viste que en la pandemia era que se terminó todo. No, se suspendió nuestro campeonato y después la primera división creo que un poquito antes arrancó otra vez y realmente el que me pidió por él fue Mario Jara. Mario Jara en ese momento era técnico de 12 de octubre de Itagua y Mario le conoce pues porque él fue nuestro técnico en la Sudamericana y Mateo ya había jugado a un buen nivel los 2 partidos de la Sudamericana que jugamos acá en Asunción y en Colombia, en Bogotá. Bueno, está muy bien. Presidente, te pregunto nomás esto, a modo de, no sé, charla entre 2 personas de fútbol, ¿verdad?
¿Vos lo venderías por 3 millones si viene un club brasileño, Mateo? Si sos Cardona, si sos presidente del Olimpia. Yo le Cuesta vendería, más. Yo le vendería. ¿Vos le venderías? Sí, yo le vendería. Está bien. Sí. ¿Te parece un precio razonable? Sí, precio razonable, parece razonable. Podés dejar un porcentaje otra vez. Buena platita, ya de 3 millones, buena plata ya. Buena plata. Un 10-20% dejar y vender el 80%, qué sé yo, ¿verdad? No, y así nomás no se hace ahora, un 20%. Casi un 20% de cada para otra referencia, por ahí se va a Europa o qué sé yo, y ahí es tirar un porcentaje importante. Pero ahí ya tienen que cobrar ustedes los 100.000 completos, presidente. Ojalá, y así vamos a tener un colchón y vamos a empezar bien el próximo año. Y tirarnos nosotros un $100, vamos a hacer un asado acá, una panadería, le los amigos. Igual, le podemos invitar en el club un día. Vamos bueno, está bien. Acá Fabio, mira, está sonriente. Con los dirigentes y los periodistas. Pero te aviso que Chuni Caru será, presidente. Inclusive estoy pensando en los muchachos porque hay buenas instalaciones para hacer fútbol, inclusive, para jugar fútbol. Pero una vaca va a tener que hacer para invitar a Chun, presidente. No, tenemos linda cancha y tenemos una linda parrilla y una linda conservadora también ahí. No, y ahí ya entramos equipo Ariel, Federico y ¿quién te habla? Vamos a compartir, no hay problema. Un abrazo, presidente. Gracias, igualmente. Gracias a Dios. Heriberto Gamarra, presidente independiente. Confirma entonces, $100.000 sigue siendo la deuda y ahora ya cayó el cuarto mes. Pero que hay diálogo, que están hablando con el doctor Jiménez, el abogado del Olimpia, y que están bien, están negociando, hablando. No hay teléfono cortado. No hay teléfono Está cortado. bien. Y si se vende, entonces a lo mejor pues ya van a cobrar el monto total, ¿verdad? Pero son conscientes los dirigentes independientes que hay que hacer ruido otra vez ahora para, no, claro, pues para tocar. Con el tema de la cuota. Sí, mira que una vez estamos cobrando cuota. No sé si vos estabas, Federico, dijo, vos pensó agencia de cobro, algo así, nos dijo un presidente. No sé si fue Zapago o quién, que yo le pregunté, le dije, presidente, sí, creo que fue Zapac, sí. Zapac, sí, ¿verdad? Sí. ¿Vos me querés revisar la billetera, algo así, me dijo? Sí. Sí, porque son pocos los presidentes que pueden salirse con ese tipo de respuestas. No fue en la época de Churín que había que pagar urgente a Chile. Esa época caso, sí. Dale, Edgar. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, ahora Gas Corona llega a Aregua, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Aregua. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Hace tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Unos tragos. En Arete encontrar lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení donde da gusto comprar. A todo ponele Vistoni. Al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni. Líquido para radiador, verde o rojo. Vistoni. Grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni. Pedidos al 0983 11 9720. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Perdón, Fabio, vos tenés la programación del campeonato. Libertad gana el domingo, ya es campeón. Sí. Sin importar que vaya a pasar. Sin importar lo que pase con Cerro Porteño, ni goleando el equipo. ¿Y si pierde Cerro y empata Libertad? No, si pierde Cerro, la misma ecuación. Sin importar el resultado, Libertad ya es campeón del Gumarelo. O sea, hay dos resultados absolutos. Victoria de Libertad y derrota de Cerro Porteño. O sea, esas dos situaciones no necesitan de otro resultado. No, por eso, entonces, si empata Libertad y pierde Cerro, Libertad ya es campeón. No, aunque pierda Libertad es campeón. Eso aunque pierda... Claro, eso es lo que te estoy diciendo, Bruno. O sea, perdiendo Cerro y ganando Libertad,
En esas dos ocasiones se da ahí el no título para River. necesitas combinación. Es derrota de Cerro, ya es campeón Libertad. Triunfo de Libertad, campeón Libertad. Y esta ecuación ya va a ser en esta fecha, en la penúltima y en la última, ¿verdad? Correcto. Es más, si por esas cosas del fútbol, no se puede decir, ¿verdad? Pero supongamos que pierde Libertad y empata Cerro. Quedarán 6 a disputar y 6 de diferencia. Todavía no es campeón, pero habrá, ponerle que 12 goles de diferencia entre uno y otro. En 4 partidos, de las 2 derrotas de Libertad y las 2 victorias de Cerro, tendrán que remontar a eso. Sí, estamos hablando de goleadas de Cerro en los 2 últimos partidos y derrotas de Libertad en los 2 últimos partidos. Cosas muy improbables ya a partir de ese momento. Bueno, atención, podemos buscar una cadena colombiana urgente. Están liberando en estos momentos al padre de Luis Díaz. Sí. ¿Podés buscar por internet, Wilson, RCN o una de las cadenas? El Tiempo de Bogotá, Federico, que es uno de los diarios más importantes, ya pone el encuentro Ejército de Liberación Nacional libera al padre de Luis Díaz en Valledupar. Y ya está la foto de el padre, que debe ser con la señora. El Tiempo ha sido liberado, pero el Tiempo es el medio más representativo que está ubicando entonces esta noticia de último momento. Recordemos que el jugador con permiso del Liverpool viajó a Colombia. No da detalles de pago de rescate, Federico, que es lo menor a esta altura, ¿verdad? Es la famosa noticia en desarrollo. Sí. O sea, ellos ya tienen la información, pero lógicamente no los detalles, pero por el impacto mundial que tiene esto, estamos hablando que ya el diario bogotano da a conocer como portada. 13 días sí. Secuestrado, ¿no? Sí, señor. 13 días en cautiverio. Bueno, noticia en desarrollo, vamos a ampliar, no sé si podemos ir a alguna cadena colombiana. El padre Luis Díaz, entonces, ahora, liberado, según lo que está diciendo este medio. ¿Es medio serio, Federico? No, este es un diario... Sí. El Tiempo, sí, el Tiempo. El Tiempo es el diario más importante de Colombia. Ah. No, este de mi teléfono es. El helicóptero en venir de la serranía del Perijá, donde supuestamente fue liberado, hacia muy probablemente la ciudad de Valledupar. Es la misma señal que tiene interferencia en estos momentos. Noticia o no llena de alegría. El hogar de Lucho Díaz, tras 13 días de... ¿Ese ya nuestro internet? No. No, es que yo estoy... Este es el YouTube del diario. Y ellos siguen, pero por la magnitud de la información están... mucha gente está ingresando. Claro. Bueno, qué buena noticia, porque qué sufrimiento. Cuando hombres que se movilizaban en moto los retuvieron, los secuestraron. Bueno, liberado entonces el padre de Luis Díaz, es lo que está informando el Tiempo, ya otros medios también. 13 días en cautiverio y en medio de esos 13 días el ingreso y el gol que le hace a Luton y el festejo con Libertad para Papá, sí, que había hecho. Ahora qué fuerte día, ¿verdad? Porque jugar igual pidió jugar, porque el técnico le dijo si no querés jugar. De hecho, él se había bajado del partido en cuestión cuando se entera, porque creo que lo secuestran un viernes y el sábado tenía que jugar. Y el la fecha siguiente fue este partido contra el Luton en el famoso estadio del equipo... El estadio de las Casas. Claro, y seguramente ya contra Paraguay va a jugar liberado, ¿verdad? En el sentido mental de Luis Díaz. Del Perijá, jurisdicción de Manaure, en el Cesar, donde allí el papá de Lucho Díaz iba a ser recibido por una comisión humanitaria integrada por miembros de la Organización de Naciones Unidas, de la Iglesia Católica y también de la Cruz Roja Internacional. Es decir, en este momento, Luis Mane Díaz debe estar ya rumbo a Valledupar, luego de ser entregado por una parte del Ejército de Liberación Nacional a esta comisión humanitaria que partió desde las 9 de la mañana rumbo a la serranía del Perijá para rescatarlo y para traerlo de nuevo a Valledupar
para que se encuentre con sus familiares. Eduard, y los televidentes que nos están siguiendo en las diferentes plataformas del diario El Tiempo, ya hay agencias internacionales que están replicando la exclusiva del diario El Tiempo. Ya está en libertad Luis El Mane, como le dicen cariñosamente en Barrancas Díaz, el padre de Lucho Díaz, que duró 13 días en manos de la guerrilla del ELN, que durante casi una semana le ocultó al país que este era uno de los 33 secuestrados que permanecen en cautiverio. Vamos a ver, estamos esperando que en los próximos minutos haya una declaración oficial del presidente Gustavo Petro, que le pidió explicaciones, al igual que el resto del país, sobre este secuestro a la guerrilla del ELN. También va a haber un pronunciamiento de Oti Patiño, que es el jefe negociador de la mesa de diálogo con el ELN, que había salido a reclamarles la liberación inmediata del padre de Lucho Díaz. Sin embargo, tuvieron que pasar 13 días y además se tuvo que haber movido toda la tropa que se había desplegado. Bueno, parte de lo que estamos escuchando ya de las cadenas colombianas, acá me aporta un colega, dice, una misión de la ONU y de la Iglesia Católica permitieron también la liberación. Es lo que estaba también ya mencionando justamente el colega mexicano, la colega colombiana, perdón. Bueno, El Tiempo es el que lanzó esta noticia, el diario El Tiempo, que tuvo la exclusiva entonces de la liberación, y está siendo, entiendo que transportado en estos momentos ahora en helicóptero al padre de Luis Díaz. Seguimos con la señal brevemente, por favor, mi querido Obi. ¿Qué otra información, Eduard, hay sobre esta buena noticia para el país, pero también una noticia preocupante para el tema de la paz total sobre la liberación de Luis El Mane Díaz? Así es, Marta, los primeros reportes indican que Luis Mane Díaz, el papá de Lucho Díaz, está en un buen estado de salud. A primera vista no presenta signos de maltrato. Por supuesto fue o será recibido en Valledupar por una comisión médica que le hará un completo examen a ver cuál es su estado de salud, y se nos indica que muy probablemente después de que llegue a Valledupar, de que el helicóptero aterrice en Valledupar y se le hagan todas las pruebas médicas de rigor, va a ser luego trasladado hacia La Guajira, muy probablemente hacia Barrancas, donde está el grueso de su familia y de la población de esta localidad guajira esperándolo. Recordemos, Marta, que fueron 13 días de incertidumbre. Al principio no se conocía el nombre de los autores de este rapto, de este secuestro. Posteriormente liberaron a la esposa, la mamá de Luis Díaz, y fue mucho tiempo después que se confirmó a través del equipo negociador colombiano en La Habana que precisamente el ELN reconocía que había cometido este secuestro. Posteriormente vinieron un tira y afloje porque obviamente la policía y el ejército habían montado un operativo en torno a Barrancas y a la zona del secuestro precisamente para evitar que Luis Mane Díaz fuera trasladado hacia territorio venezolano, donde por supuesto iba a ser mucho más difícil establecer cualquier tipo de rescate, y luego fue exigencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que cesaran las operaciones militares y que fueran prácticamente evacuados todos los militares de la zona para poder, según ellos, iniciar las labores o iniciar el operativo de liberación del padre de la figura del fútbol colombiano. En esa especie de despeje obligatorio que tuvieron que hacer las tropas, se dijo que el padre de Luis Díaz estaba siendo movido a pie y que estaban esperando que se dieran las condiciones de seguridad para poderlo liberar. Si usted mira el punto del mapa en Colombia del lugar donde fue capturado y donde fue secuestrado, que es Barrancas, La Guajira, al lugar donde fue finalmente liberado, hay cerca de 19 horas a pie. Es decir, que el padre de Luis Díaz, si bien se encuentra en condiciones médicas, digamos que aceptables, como le acaban de informar a nuestra corresponsal en Valledupar, es evidente que fue sometido a larga caminata. Ya se lo contará a los medios de comunicación y qué fue lo que pasó. Pero estamos pendientes también de una comunicación directa con nuestro corresponsal. ¿Nos escuchas, Davis? Ahí los escucho, compañeros. Davis se comunica con nosotros desde Barrancas, prácticamente desde el momento del secuestro del papá de Lucho Díaz. El Tiempo, la casa editorial, envió un equipo
reporteros, fotógrafos y demás a la localidad de Barrancas para estar informando minuto a minuto, detalle a detalle sobre todo lo que acontecía con este rapto, uno de los crímenes que más ha sacudido la sociedad colombiana en los últimos días. Entonces no sé si Davis ya nos escucha desde Barrancas, en el departamento de La Guajira. Davis, muy buenos días y muy buena noticia para el país. Adelante. Así es, compañeros, en esto. Davis, si te parece, mientras volvemos a conectarnos con ustedes en mejores condiciones, acaba de salir un comunicado a la opinión pública por parte precisamente de la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN. Son 5 puntos específicos. Ustedes me permitirán leerle algunos de los más importantes. En el primero dice que se registra con alegría la liberación de don Luis Manuel Díaz y también que haya podido regresar sano y salvo al seno de su familia. En el segundo punto reiteran que el secuestro es un crimen que ultraja cruelmente la dignidad humana y provoca un inmenso sufrimiento a las familias que lo padecen. Recuerden ustedes que no solamente era el padre Luis Díaz, sino que el ELN tiene en estos momentos a 33 colombianos secuestrados. El cuarto punto dice que el proceso actual del ELN ha avanzado como ningún otro hasta hoy. No obstante, por favor, esto es importante, no obstante, nuestra delegación considera que el secuestro de Luis Manuel Díaz ha sumido nuestro diálogo en una situación crítica y por ello ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro, como lo hemos solicitado desde el comienzo en los diálogos. Y en el punto quinto dicen, el ELN ha justificado este método argumentando que es parte de su financiación. Este es un punto que hay que establecer aún, si es cierto que finalmente se pidió dinero a cambio de esta liberación y de las otras 33 personas que están en manos de las FARC. Del ELN. Y dice, bueno, parte ya leyó los 5 temas. Ahí está, bueno, la liberación del padre de Luis Díaz, que es noticia en esto a nivel mundial. Esto acaba de suceder, lanzaba El Tiempo, estábamos escuchando justamente el canal en YouTube del Tiempo. Entonces, liberación del padre de Luis Díaz, jugador colombiano que milita en el Liverpool del fútbol de Inglaterra. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Y Ropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu
tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones? Como Rebotec Impermeabilizantes, solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés alivio asegurado. Tenés la dosis justa de omeprazol. Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Juanma, Móvil Exbri. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, todo tranquilo. Bueno, contanos lo de Cerro Porteño. Vamos con todos los detalles de Cerro Porteño, por favor. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Tenés primero la programación y después vamos a lo de Cerro, por favor, Fabio. Por supuesto, tenemos la fecha que va a arrancar el día sábado. Estamos hablando de la 20ª fecha del campeonato, fecha 20. Quedan 3 fechas para la finalización del torneo clausura. 18:30 horas para Ameliano Olimpia en el Luis Alfonso Gianni en Villa Lisa el sábado. Va a ser el primer partido de esta fecha. Segundo partido también para el sábado en Carendí. General Caballero va a recibir a Guaireña. Partido que va a arrancar 20:30 horas. Para el domingo en simultáneo, Luqueño recibe del Feliciano Cáceres a Libertad 19 horas. Mismo horario el domingo en la Nueva Olla, Cerro Porteño ante Tacuarú, 19 horas. Para el lunes, Resistencia hace de local ante Guaraní también en Villa Elisa. Partido que va a arrancar a las 18 horas y se cierra esta fecha el lunes con el partido entre Trinidense y Nacional en el Martín Torres, partido que va a arrancar a las 20:30 horas. Recordando que después de los partidos de esta fecha 20 hay una pausa en el campeonato, es decir, no va a haber fecha el próximo fin de semana que se viene porque va a realizarse la pausa por las eliminatorias. No va a haber fecha el próximo fin de semana, de esta a la siguiente. Bueno, Juanma, ¿cómo están las cosas en Cerro Porteño? Con relación al partido del domingo, Bruno, el plantel entrena hoy por la tarde nuevamente. Entrenó ayer a las 17, hoy de vuelta por la tarde. De cara, reiteramos, a lo que va a ser el partido del domingo contra Tacuarembó. La cuestión es confirmar si con la levantamiento de la suspensión de Miguel Martínez, que ya cumplió los 2 partidos por tarjeta roja, va a ser de vuelta el titular o no. Uno, al menos por lo que viene manejando, si bien todavía Bernay no ha parado un equipo, probablemente Jan Fernández ya recupere la titularidad de manera definitiva acá a final de campeonato. Se va a confirmar seguramente esta tarde. Suele hacer trabajos tácticos los días jueves cuando Cerro juega domingo, y ya los días viernes para el equipo que va a arrancar de titular el siguiente encuentro. Por eso me parece que puede llegar a ser muy importante
el entrenamiento de hoy o en su efecto como máximo lo de mañana. Reiteramos, Miguel Martínez cumplió con sus 2 partidos de suspensión y ya está a disposición. Habrá que ver en ese sentido si Jan Fernández de vuelta es el titular o reaparece Miguel Martínez. Después, Bruno, con relación a la planificación de la temporada que viene, todavía mucha incertidumbre, pero hay una tendencia marcada con relación al futuro del cuerpo técnico de Cerro Porteño. Así como están las cosas, al menos lo de Víctor Bernay, cuyo contrato vence en diciembre de este año, tendrá una reunión con los directivos de Cerro una vez finalizado este campeonato y allí ver qué es lo que quiere el club para con Bernay y todo su cuerpo técnico. Está Alejandro da Silva y José Domingo Salcedo como asistentes directos, después los preparadores físicos y los preparadores de arqueros. Por lo que venimos manejando, salvo que esto cambie en los próximos días, así como están las cosas, Cerro tendría la intención de renovar el contrato de Víctor Bernay, pero con el objetivo que continúe la coordinación de divisiones juveniles del Club Cerro Porteño. Esto de cara al futuro del entrenador del plantel principal de Cerro Porteño para la temporada que viene. Bueno, así que van a buscar técnico, Juanma. Probablemente Cerro salga al mercado también a buscar técnico, según los rumores que hemos tenido y que hemos podido averiguar por allí en los pasillos del Cerro. Inclusive ya están en la búsqueda de un cuerpo técnico, pero que hasta aquí no tiene nada definido. La directiva de Cerro Porteño, el departamento de fútbol y también Fernando Cubero, que es, así como están las cosas, es el encargado principal de ese tipo de decisiones, cuerpo técnico, refuerzo y todo lo que tiene que ver con el plantel principal. Bueno, ahí está la situación entonces en Cerro. Es lo que habíamos hablado un poquito el lunes. Había instalado el tema también Ariel con respecto a esta situación del técnico. Y está lo que podemos creer y está lo que pueda pasar, ¿verdad? Con los directivos que puedan decidir darle continuidad a este trabajo de Bernay, donde muchas cosas se hicieron bien hasta el hecho de llegar a la fase de Grupo Libertadores, Juanma, y también tempraneramente ya Cerro cumplió su 18 también, o sea que en este sentido Bernay ha hecho buen trabajo con los juveniles también. Sí, realmente son muy buenos los números de Bernay, principalmente esta temporada donde le tocó dirigir 2 partidos en un primer ciclo de manera interina y después ya este interinato más largo, por llamarlo de alguna manera, donde está invicto todavía, salvo el partido de Copa Paraguay, ¿verdad? Después registra 2 victorias y solamente 2 empates, que fue contra Libertad y contra General Caballero. Aparte de, me parece a mí, levantar el nivel, encontrar, al menos poner las piezas en su lugar y encontrar un mejor rendimiento del equipo de Cerro Porteño, que reiteramos, en base a resultados y todo lo que tiene que ver con relación al plantel principal, me parece que hizo un buen trabajo, una buena tarea, pero que habrá que ver la directiva si es que lo llega a confirmar de vuelta para que retorne a la coordinación de divisiones juveniles. La tendencia es bastante marcada, está como para retornar, o al menos le van a ofrecer o le ofrecerían una renovación de contrato con la intención que retorna a las divisiones formativas. Y después lo que decía Fabio, la cuestión de los 2 futbolistas que han participado esta temporada y que han cumplido con el reglamento sub-18, Lucas Quintana y Tobías Portillo. Tobías Portillo convirtiendo uno de los tantos, un gol en el empate contra Tacuarí en el Estadio Defensores del Chaco, todavía con Diego Gavilán como entrenador, y después jugó 4 partidos Tobías Portillo. Uno de ellos fue con Bernay en Villarrica, que por la expulsión de Brock, él terminó siendo sustituido, y después sí, el futbolista que sumó mayor cantidad de minutos y de partidos, Lucas Quintana, que así como están las cosas, hoy día es el defensor central titular en Cerro Porteño junto con Jorge Morel. Bueno, Juanma. Bueno, esta es la situación que vive Cerro Porteño. A ver qué pasa más adelante entonces con el tema Bernay. Cerramos contigo, Juanma. ¿Algo más, Bruno, compañero? No, ¿verdad? Vamos. No, me quería quejar porque mi amigo el doctor Fernando Coba decía que Juanma vive cerca, le pasó a Benru,
baja tensión toda la madrugada. Barrio Jara, Sí, feo. San Lorenzo. ¿Fue así, Juanma? ¿También? Sí, feo, baja tensión recién hoy. A la media mañana más o menos se normalizó, feo, baja tensión, no funcionaban los aires, se cortaba, entonces por precaución decidimos apagarlo todo. ¿Qué semanita para vos, Juanma? ¿Verdad? ¿El sábado fue que encontraste el auto chocado cuando te levantabas? O sea, cuando a la mañana Sí. veías el auto. Nos preparábamos para salir e ir al Super Sábado y de repente encuentro el paragolpe trasero tirado al piso. Y después aquí, gracias a los vecinos, pudimos identificar al auto y sí, fue de madrugada a las 3:53. Un auto evidentemente se quedó dormido y nada, fue a impactar directo por la parte trasera de mi vehículo. Y después se hizo el dormido. Y después se fue. ¿No cobraste? Después se fue. ¿No le cobraste? No, porque se fue de madrugada, estábamos todos durmiendo, no fue un impacto muy fuerte, sí, me perjudicó y él nada, tranquilamente retrocedió y siguió su camino. Fuerza, Juanma. Dale, Bruno, saludos para Un todos. abrazo, adiós. Hay muchas informaciones internacionales. Veo lo de Chervi. ¿Sería sustituido? Veo lo de Mbappé. ¿Por qué no adelantamos? Tenemos fútbol internacional. Tenemos Champions, mi querido Fabio. Hagamos juntos este bloque, ¿te parece? Sí, cómo no, por supuesto. No, que hubo Champions. También. Hubo Champions ayer. 6 equipos clasificados ya hay octavos de final. Sí, señor. Clasificó Real Sociedad, clasificó Inter, ya estaba City, clasificó Real Madrid, Así mismo, el Bayern también. Bayern. Están Bueno, los clasificados. ¿Cómo estamos, Edgar? 15 menciones. Ah, no, estamos súper bien. Esperame un ratito. 13:26. Vamos al bloque internacional. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, sin duda la noticia del momento, Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz, que estaba secuestrado por el ELN, ha sido liberado. El diario El Tiempo informó esto, reportan los medios colombianos también que fue liberado el padre del futbolista Luis Díaz. El italiano Roberto De Chervi, actual entrenador del Brighton de Julio Enciso, estaría por ser reemplazado por Ten Hag, el actual técnico del Manchester United, según medios ingleses. O sea, va a reemplazar al técnico del Manchester United. Claro. Está para reemplazar. Actual entrenador de Brighton de Julio Enciso estaría para ser reemplazante. Reemplazante de Ten Hag. Todo producto de lo que pasó ayer. No, yo me asusté. No. Perdón. El Manchester ganaba 2-0. El de la aplicación del Monterrey también ya. El Manchester ganaba 2-0. Rashford se fue expulsado en Copenhague, en el partido ante el Copenhague de Dinamarca, 2-0, y al final remontó el equipo danés, 2-2 terminó el primer tiempo, segundo tiempo 3-2 hace el gol el Manchester United, y Garnacho que le hace callar a la hinchada, o sea, la hinchada que era local en ese partido, y después perdió otra vez el Manchester. 4-3, no, está mal. Aparte viene de 3-0 con el City, desgastado, 3-0 con Newcastle. Lo de Cristiano, los jugadores que no lo quieren. Está enojado consigo Y mismo. con esta derrota, el Manchester en su grupo, en el grupo A, donde ganó el Bayern 2-1 al Galatasaray, el Bayern 12 clasificado, Copenhague tiene 4 al igual que el Galatasaray, último ahora está el Manchester United, tiene 3, y en la próxima fecha va a enfrentar de visitante en Turquía al Galatasaray. Bueno, y te cuento que ya el PSG ayer, los medios anunciaron que independientemente a que renueve o no Mbappé con el PSG, Real Madrid no lo va a contratar. No lo quiere más, dice, porque el tema de la edad de los 26 años. Bueno, ahora, ¿cuál es el plan B que tiene el Real Madrid? Lo que está diciendo Marca. ¿Sabes por quién quieren ir? A ver, ¿quién es? Musiala, el joven jugador del Bayern Múnich. Sí. Musiala sería el plan B, que supuestamente no lo quieren ya Mbappé. Por ahí hay que tomar esto con pinza, porque puede ser una estrategia con Florentino Pérez. Con Florentino no, de tirar uno nunca la marca, sabe. que ya no, que entonces como para que nuestro, ¿cómo se llama? Donatello se tranquilice un poquito también, ¿verdad?
Y Donatello pues le dicen a Mbappé. Bueno, Sí, así el claro. repaso de la Champions, mi querido Fabio. Hoy hay Europa League. Seguimos, sí, hay Europa Por League. favor, Fabio. Claro, por supuesto. Seguimos con lo que tiene que ver. A ver, el himno de la Champions para seguir con el recorrido. Grupo A, ya dijimos. Lo del Bayern que le ganó al Galatasaray 2-1. Copenhague que le ganó al Manchester United por 4-3. Aquí Bayern 12, Copenhague 4, al igual que Galatasaray. El Manchester tiene 3 en este grupo. Grupo B, el Arsenal le ganó al Sevilla 2-0. Y el PSV terminó ganándole al Lens de Francia 1-0. Con esto el Arsenal tiene 9 puntos, el PSV de Países Bajos 5, al igual que el Lens, Sevilla con 2. Grupo C, el Napoli no pudo con el Unión Berlín, 1-1 terminó este partido. Real Madrid derrotó por goleada al Sporting Braga 3-0. Aquí en este grupo, en el grupo C, Real Madrid tiene 12, Napoli tiene 7, Braga con 3, Unión Berlín con 1 punto. Grupo D, la Real Sociedad le ganó a Benfica 3-1 y el Salzburgo perdió de local ante el Inter de Milán 1-0. Real Sociedad tiene 10 al igual que el Inter, Salzburgo tiene 3, Benfica sin puntos, para resaltar la clasificación sin dudas de la Real Sociedad y del Inter a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Vamos a lo que tiene que ver con los partidos más importantes en la UEFA Europa League. 17 horas hoy el West Ham de Inglaterra recibe al Olympiacos de Grecia. 17 horas para el Friburgo ante el Bacca Topola. Grupo B, el Ajax 14:45 recibe al Brighton, al equipo de Enciso que está lesionado todavía. Entre los partidos principales tenemos en el grupo C, 17 horas el Rangers recibe al Sparta Praga. Grupo D, Sporting de Lisboa ante el Cracovia de Polonia. 17 horas para Atalanta ante el Stuttgart de Austria. Grupo E, Toulouse ante el Liverpool también, 14:45. Otros partidos interesantes en lo que tiene que ver con la UEFA Europa League. Grupo H, el Karabakh va a recibir al Bayer Leverkusen de Alemania. Principales partidos de la UEFA Europa League. Y atención que en el Brasil e Irán resalta nítidamente el partido hoy, que van a jugar Botafogo Gremio. Ayer Palmeiras perdió por goleada 3-0 ante Flamengo de visitante. Derrota también de visitante el Bragantino ante el São Paulo 1-0. Atención, que si hoy Gremio de Villasanti le gana a Botafogo, lo va a igualar en puntos al equipo del Botafogo, al igual que Palmeiras. Así que va a ser un partido bravo. Hoy 20 horas. En el fútbol argentino, ayer San Lorenzo y Boca no se pudieron ganar. 1-1 el resultado. Para San Lorenzo, el gol de Adam Vareiro. Para este 1-1 van más por la Copa Argentina estos dos equipos si quieren clasificar a la Copa Libertadores. Boca y San Lorenzo de Almagro. Bueno, cerramos este bloque y venimos con nuestra contestación. Te pido, por favor, vamos a hacer un chequeo VAR del programa, ¿cómo se llama el Ancho Perfil? Ex Alto Perfil. Alto Perfil era antes y después le cambió ese alto por ancho. Sí. Un trabajo... Una genialidad, una inventiva impresionante. Sí, no, eso fue, imagínate vos, todo el ingenio que tuvieron que utilizar para cambiar. Álvaro, trabajó tanto No. para... No, por eso, quiero, porque hay unas pronunciaciones que me llaman la atención. No sé cómo se va a hacer la cobertura de Cacupé, pero vamos hoy, cerrame este bloque que estamos vendidos nosotros y... Te puedo pedir un ratito más, por favor, para seguir y después ya estamos tranquilos para... ¿Cómo no, Fabio? Porque quiero ir con el destacado después de Internacional. Bueno, yo tengo el tránsito. Está Y bien. después le atendemos a lo de Ancho Perfil. Por favor. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Orgullosamente solidarios, este 10 y 11 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando hamburguesas Pechugón de 6 unidades, podés ayudar vos también. Hasta el 11 de noviembre tenemos tiempo de sumar. Encontrá este producto en todos los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Una
la cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. Arrancó la semana de ofertas en Guairá Pisos. Por toda esta semana, liquidación total en porcelanatos de la marca Portobello, en sus distintos formatos, diseños y acabados. También liquidamos las losas sanitarias de la marca Kohler, de origen americano y Fiori. Así que aprovecha las ofertas y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales de Guairá Pisos. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hubo muchos reclamos de los hinchas de Guaraní por la derrota del equipo aurinegro ante Trinidense en la semifinal de la Copa Paraguay. Hubo invasión de cancha también después del 2-0 del equipo de Trinidad. Y hablamos con el líder de la raza aurinegra, Alfredo Serafini. Habló del malestar que tienen los hinchas por la exposición del equipo ayer con derrota en la Copa Paraguay. Una decepción total, el equipo nos decepcionó. Pedirle a los jugadores que pongan garra, que pongan nuevo, porque no esperábamos esperábamos otro resultado, porque nos pusimos las pilas para ir a apoyar al equipo, y hay algunos jugadores que no tienen que estar en el club. Hay muchos jugadores que no aman la camiseta y estamos cansados también de eso. Creo que la directiva tenía que hacer un seguimiento a los jugadores, porque según informamos tenemos informado que no están bien entre ellos, no están bien. Y no sé qué pasa con los dirigentes, ¿verdad? Porque ellos tenían que hacerle un seguimiento a los jugadores, porque todos dependíamos de Guaraní ayer para clasificar, para llegar a una final más. Pero lastimosamente nos decepcionaron. Y hablamos con el presidente de Independiente de Campo Grande. Ya hay 4 cuotas vencidas del pase de Mateo Gamarra a Olimpia. Y esto decía el presidente de la institución de Campo Grande. Tenemos todavía un saldo ahí, de cerquita de los $100,000. ¿Correspondiente a cuántas cuotas sería presidente ahora? 6 cuotas más los intereses. ¿6 ya? 4 vencidos ya tenemos, Y total es 6, Y estos 4 es lo que tienen que demandar otra vez para poder cobrar, Pico. Y más o menos así, pero espero que no sea así, porque estamos hablando con otros Jiménez y estamos esperando. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Próximamente, Pollos Don Juan abrirá su nuevo salón de ventas. Prepárate para descubrir un espacio lleno de estilo y variedad. Pollos Don Juan, cada vez más cerca tuyo. Samber es Territorio Visión. Aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión, en locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones y todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. Llegó a Bristol la mejor promo del país. Vení, compra y gana 2.000 millones en premios. Sí, cada viernes sorteamos millones en efectivo. Y para el sorteo final, una increíble camioneta Kia Sportage 0 kilómetro. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, estamos de vuelta. Hacemos el tránsito, dale. Ya le atendemos a los muchachos, Ancho. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A ver, el Luque,
Calle Cerro Corá, tránsito lento por trabajo de la municipalidad en el remozado de las veredas. Luque, calle Cerro Corá. Y Wilson no pasó, papá. Él es Luquelandia, sabe. Pasar por tu Petrobras más cercana. Pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Y llegó el Black Friday a Sueño Lar con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses en Sommiers Livings y Muebles Nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Todo con nuestra financiación propia y pagando tu primera cuota a los 30 días. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. ATR con Flow. Podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Experimenta la innovación con la Forte Ritory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España Casianov para obtener tu Ford Territory for Ready for More. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Podemos ir a los detalles, Fabio, también de Libertad Nacional, cómo van a arrancar hoy. ¿Quién está de cumpleaños, Federico? El amigo Blas Antonio Serafini. Qué grande, 72 años lleva Blas Antonio, ¿eh? Muchas felicidades, Blas. 7-2. Qué grande, Blas Antonio, hermano querido. Un hombre que nunca comió un bocadito con la APF. Detestaba eso. Nunca participó en la pantagruélica fiesta. Ay, yo ni trabajó mucho con él. ¿Tenés una nota? Del partido de hoy va a estar también. Gerardo puso el equipo de Libertad. Sí. Vamos a estar con él. Sí, está al aire. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Bien, Fabio. El saludo para vos y a todos los compañeros de la audiencia. Efectivamente, en la noche de hoy se va a conocer al otro finalista de la Copa Paraguay. Libertad, que va, como dirían los españoles, a por todas, pero tropieza nuevamente con soldados caídos. Esta vez es el turno del Willy Mendieta, quien no pudo terminar el partido contra Cerro Porteño por el campeonato oficial. Es resta porque sufrió un desgarro y está para suplirlo Darío Lescano o Bautista Merlini. La formación liberteña para medir a Nacional en semifinal de Copa Paraguay en la noche de hoy, cancha de Olimpia, 19:30 horas, Martín Silva, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Antonio Vareiro, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Bautista Merlini o Darío Lescano, Marcelo Fernández, Óscar Tacuara Cardoso. Los demás, los que estarán en la banca, Rodrigo Morínigo, el portero, Gilberto Flores, el central, Néstor Jiménez. Después viene la lista Adrián Alcaraz y Roque Santa Cruz cerrando la lista de 18 jugadores. No aparecen, repito, Willy Mendieta por el desgarro, Iván Piris de un descanso, al igual que Diego Viera, el central, que es uno de los más regulares. Jugó prácticamente toda esta temporada, incluyendo Copa Libertadores, Copa Sudamericana, todo el campeonato local y parte de
la Copa Paraguay. Se puede adquirir en el estadio de Para-Uno en la noche de hoy las entradas a un precio de 50.000 guaraníes para las preferencias, platea 40.000 guaraníes, y el sector de graderías 30.000 guaraníes, repito, para asistir en el enfrentamiento entre repolleros y académicos. En el estadio se podrá adquirir las entradas. En otro orden de cosas, la buena noticia también apareció por Tuyucuá, porque después de 7 meses volvió a jugar el día miércoles, es decir, ayer, después de 7 meses, Hugo Martínez, en la categoría reserva, que viene de una delicada lesión y se espera que sume minutos en la categoría reserva y habría alguna posibilidad de que aparezca en el equipo de primera división, pero esto supeditado a lo que digan los médicos. Pero de seguro que el año que viene va a aparecer el talentoso mediocampista, repito, Hugo Martínez. Libertad tendrá que ir el domingo para cumplir su compromiso por el campeonato local ante Sportivo Luqueño en Ciudad de Luque, 19 horas, dicho enfrentamiento. Fabio, compañeros de audiencia. Bueno, perfecto, Gerardo. Muchas gracias. Nos vemos esta noche. Sí, señor, así será. Muchas gracias. Hasta luego. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Con Kempton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.by, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Y llegó el Black Friday a Inverfin con hasta 70% de descuentos de otra galaxia. Electrodomésticos, celulares, motos y más a precios que no podés dejar pasar. Aprovecha las increíbles ofertas en tus productos favoritos por todo el mes de noviembre y visita tu Inverfin más cercano para descubrir la gran variedad que te espera. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Gareli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GareliEstructuras. Bueno, hay que decir que después de la buena noticia que recibió Luis Díaz en Inglaterra por la liberación de su padre de manos de los secuestradores, está para ser titular. Luis Díaz va a arrancar de titular en el Liverpool, que enfrenta al Toulouse de Francia, 14:45 por la Europa League.
Va a acompañar en el ataque a Gakpo. Luis Díaz, titular en el Liverpool después de la buena noticia de la liberación de su padre Luis Mane Díaz, para que pueda jugar con más tranquilidad a partir de hoy el colombiano del Liverpool. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendagüe ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pídilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. 13:50. Chequeo VAR de nuestros enviados especiales para lo que va a ser cada cupé. Vamos a escuchar por las pronunciaciones. A ver, Obi. Periodista deportivo, según la OIT, ya viene después de minero en Potosí. El segundo trabajo más sacrificado es ser periodista deportivo. Nuestro respeto a todos ellos. Bueno, esta es la primera parte. Vamos a la segunda. Pero lo escuché un poco. Diego tiene un tono más... Está como que... No, tranquilo, acá medio agitado. Agitado, sí. Parecía que había salido justamente de una mina de aquella ciudad tan hermosa de Bolivia. Exacto. No, pero lo noté un poco agitado. Sí, agitado estaba. Sí. A ver. Ese programa que nadie escucha, ¿cómo le bajó la caña a ustedes? Ponen en duda que ustedes 3 leen alguna vez la Biblia. Remató que no van a aguantar a trabajar en cada cupé. Lo único que hacen es tomar cerveza bajo aire con hasta siglo. No vamos a entrar en eso. ¿Eso fue al mediodía? Al mediodía. Sí, porque cerca. A ver. Pobrecito, Leti, Choco y Diego van a trabajar. Mabel no se va este año. No, Mabel va a estar en otra... Ya digo también ese tema de la carreta, el sombrero pirí. La promoción. Costanera, 2 de la tarde. Pero ¿cómo van a encarar eso de cada cupé? ¿Será que le va a decir, Betty, qué comiste, Choco? ¿Qué comiste? No creo que eso... Imagino que van a analizar la... Y no vamos ni a hacer ayuno. Y no sé, si la butifarra no se come. ¿Por qué no hacemos la... Y gracias a lo mañana Canal Deportivo, en temas religiosos no vamos a discutir. Con ustedes menos. Porque sabemos que son personas muy piadosas, ellas. Gente de fe. Gente de fe. Sí. Ariel Julián Lugo tiene es un hombre muy cercano a la palabra. Ya soltó la palabra. Ya soltó, de hace hecho. rato soltó la palabra, la Biblia, todo soltó. Pero soltó, sí. Entonces nosotros, le soltó la mano a Dios, todo. Sí, nosotros somos los peones de la Virgen. Apenas eso, servidores de Nuestra Señora de Cacupé.
Pero Pues ya era necesitamos... lo servidor con Juan Pablo, ¿verdad? Y vos sabés que yo no fui servidor. A la pelota, Sí, che. tú- Yo pensé, yo pensé que no ibas a instruir en Vos esa sabés que no arte. entré al grupo de servidores porque ese era un grupo que se cocinó. Porque no servías. No servía para nada, ni para hacer cadena humana, que es lo que hicieron finalmente. No, vos sabés que ese grupo bien se formó ya a mano abierta, pues. Entonces te iban a mirar Era mal. medio cerrado el grupo. Sí, era medio cerrado el grupo. Muchos amigos míos sí estuvieron. Llovió muchísimo cuando vino Juan Pablo II, fue muy impresionante. Sí, sí. Y Iguazú, bueno, lo más impresionante fue lo que fue en el Consejo Nacional de Deportes, ¿verdad? Ese encuentro con los constructores de la sociedad. ¿Te acordás? Lindo. Que puso un Fue árbol, muy emocionante sí, todo esto. una alegoría, y ya la dictadura estaba temblando, ya no aguantaba más Stroessner, increíble, ¿verdad? Y finalmente se fue. Dedicado al mediodía que lo Sí. escucha por AM. Sí. Después le contamos quién fue Cultura Juan Pablo general II, y esa sí. cuestión No, no, que hay tal vez primera yo. revisión. ¿Cómo, Botila. ¿Cómo no vamos a saber quién fue Juan Pablo II? Desde Ratzinger, podemos hablarle hasta de Constantino, podemos hablarle de la historia esta de la papisa. No, así no. Seguimos con la revisión, Bar. No, así no. No. Botila, por ahí tienes una idea de lo que es un papa. No, ¿viste? Pero bueno, no vamos a entrar en la pelea. Nosotros estamos acá. Nosotros ya aceptamos algo. Nos pegan de todos lados. Somos la bolsa de sparring de esta radio. Y esa es nuestra misión. Y vamos a aceptar nomás. Y si eso nos pone en la cumbre, en la cima, aceptámoslo. Claro que sí. Y si esa es la forma que ustedes tienen de descargarse, vengan y péguennos. Nosotros le damos la otra mejilla. Porque La Virgencita, perdónalo. Sí, perdónalo. Tu pasé, cupe. Pero ahí, primera, tu pasé, ¿cómo dice? Tu pasé, cupe. Cheto, pudiente, y no sabe si esperamos, ponemos otra. Y perdónalo. Tu pasé, cupe. ¿Tú para qué? Siempre vas a hacer la cobertura acá, Cupé, y no sabes si ponemos otra. Y perdónalo. Tu pasé, cupe. Seguime, porque hay otro rebaloncito ahí después. Nosotros le damos la otra mejilla. Porque La Virgencita, perdónalo. Sí, perdónalo. Tu pasé, cupe. Le ponemos la otra nalga también. Sí, el tu pasé, el incuá. Vamos a tener el cuello así. Pero qué bárbaro. No. Esto parece un inglés, no sé, parece el embajador de los Estados Unidos hablando de Cacupe. La otra nalga. Sí, el tupasú y el incuá. Vamos a tener el cuello así bien tensito. Exijo a la dirección que haya cambio conductor. ¿Cómo que no va a poder hablar del cuá? No, o sí que trabaja Ariel. Está buscando eso para allanar el camino, man. Uy, sí que está propósito. Yo estoy cayendo la... Ah, muy bien. Lo de tu pasí puede ser, pero lo de Juan me llama la atención. Vamos, Dieguito. Por eso arranqué con el tema del tono, no sé si... No, yo pensé que le iba a sugerir que tenga algún profesor de dicción en la fonética de la lengua guaraní, ¿verdad? No, y tiene que ser porque van a estar... Pero Choco, espera, después Choco le ayudo. Seguimos un poquitito con el incuá. Vamos a tener el cuello así bien tensito. Ahí está, viste, le ayudaron sus compañeros. Ah, viste. Estoy por caer en la estrategia de Diego. Bien. Por eso estamos trabajando bien en equipo. Claro, pues a pedido público le sacamos a Diego y se queda él a dormir panchamente. Para más dicen que hoy a las 5 ya tuvo que levantarse. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me reportaron que a las 5 ya estaba al aire Ariel. Sí, al aire, a mí me asustó. Jamás pensé verle tan temprano laburando. Y después, y encima hoy tiene ancho perfil todo completo. Completo, pues, viste, este horario de verano no le ayuda para nada los partidos. Estaban rogando que llegue el invierno, ¿verdad, Ariel? El invierno lloré. Bueno, nos vamos. Volvemos ya a las 19, ¿verdad, Fabio? No, estamos con Ariel, con Gerardo. No, lo que le digo nomás pero que... decimos cuá. Va a tener que usar mucho esa palabra porque tiene un vínculo muy cercano con lo que va a pasar toda esa madrugada noche. La gente va a llegar al templo, ¿verdad? A la basílica, y de ahí se va al cuá, sí o sí. Porque ahí hablan de la fuerza, ¿verdad? Diferente que no viene de la naturaleza, ¿verdad? Que es más una cuestión religiosa, de creencia, que en el Icuá se producen milagros también. Así que, Diego, Icuá. Bueno, entonces, pues yo supongo que Choco y Leti le van a asesorar. Va a sacar. Diego es un viejo sacador, un zaguero central. Juan Bautista. Teyú Dorales. Cuando decís Juan Bautista, ¿es nuestro exjugador o...? Teyú Dorales.
O el que... No, o el que estaba preparando el camino del Señor, ¿verdad? Ya que vos eras el que, ¿cómo es? Habías soltado la palabra. No, sacador. Viejo maicero. El Tupacú y el Incuá. Vamos a tener el cuello así bien. El periodista deportivo, según la OIT, ya viene después de minero en Potosí. Ya el segundo trabajo más sacrificado es ser periodista deportivo. Nuestro respeto a todos ellos. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Caso por caso, diputados cuestionan manoseo y pesa reculada en Itaipú, siguen con dudas. Tras la comunicación anoche de la Administración Lado Paraguayo de Itaipú Binacional sobre la reincorporación inmediata de 165 personas de las 185 que fueron seleccionadas, luego de que el gobierno pusiera en duda y salpicara con acusaciones a todos sin distinción, diputados critican el maltrato a los funcionarios y exigen que ahora se muestren las pruebas de las supuestas irregularidades y se responda el porqué de la decisión final. Lo que pasa en el mundo. Brasil dice que ya investigaba vinculados con Hezbollah antes de la guerra Israel-Hamás. El gobierno brasileño